No permitas que YouTube esconda este rincón otaku. Sé parte del universo Light Novel suscribiéndote ahora. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. ¿Te atrapó esta historia? Dale like y ayúdanos a que otros también la encuentren en Universo Light Novel. Chapter 46, CH46. A bit too much si Ren pensaba que Ino era mala, sin duda no estaba preparado para lo inquieta que se puso Hinata al ver su estado herido. Lo regañaron como a un niño malcriado, pero solo logró sacarle una pequeña sonrisa divertida. Hinata era un encanto. Él apreciaba su cariño. Se negó rotundamente a volver a casa, con la intención de pasar la noche con él para supervisar sus heridas. A Ren le llevó una hora entera lograr que la testaruda chica se rindiera y aceptara que era necesario volver a casa. Los yugas se pondrían furiosos si Hinata no llegaba a casa esa noche. Empezarían a preguntar dónde estaba, y ni Hinata ni Ren podrían responder, lo que empeoraría la situación. Así que Hinata se fue a regañadientes, pero regresó a las 6 de la mañana del día siguiente, e incluso Ino apareció a las 8. Por suerte, ambas chicas escucharon la petición de Ren de mantener en secreto su presencia en la aldea. No les gustó, por muchas razones, pero obedecieron. Por supuesto, Ren tuvo que prometerle a Ino que le explicaría por qué no parecía tener una confianza inquebrantable en Konoha después de informar al Hokage. No le hacía ninguna gracia esa conversación. Una parte de él no estaba contenta de tener que presentarle a Ino la parte desagradable del mundo ninja, de la que hasta entonces había estado protegida. Otra parte estaba preocupada por cómo tomaría la chica el hecho de que Konoha no fuera el paradigma de la virtud, considerando todas las clases de propaganda de la voluntad del fuego que se impartían en la academia, pero sobre todo le resultaba molesto tener que idear un discurso adecuado para explicar la situación de una forma coherente y con sentido. Fue una gran molestia. Para él, era como si fuera a intentar arreglar el desastre de sus compañeros. Disculpen que no estuviera precisamente motivado para hacerlo. Al menos, a Hinata no parecía importarle. Eso de todos en Konoha son nuestra familia, le falló un poco cuando su propia familia la trató fatal. No. El problema con ella era que no le gustaba que Ren tuviera la intención de salir, todavía herido, y caminar de regreso a Konoha desde el país de las olas. La chica podía ser muy terca cuando quería, y al final, Ren terminó prometiéndole que la llevaría a comer ramen Ichiraku antes de que ella se diera y dijera que se lastime más, a ver si le importa. Fueron sus palabras. Con un lindo bufido encima, Ren agradeció su atención, pero también se sintió un poco aliviado cuando finalmente se teletransportó de vuelta al país de las olas. Entre la insistencia de Ino para que le contara más sobre su Hiraisin y las miradas de desaprobación de Hinata, tenía suficientes adolescentes para los próximos días. Ahora, él ya estaba de regreso en Konoha después de caminar herido por la mitad del país del fuego, e instantáneamente terminó en el hospital después de que los ninjas médicos lo curaran. La desventaja, el mono rechazado que actualmente llena su maldita habitación del hospital con el humo de su pipa. Ya veo. Es bastante desconcertante, pero explicaría por qué Yegure no regresó al campamento Kiri. El tercer Hokage dijo con gravedad tras recibir el informe verbal de Ren, que yacía en la cama, pensar que gente como Itachi y Kisama están cazando a los Jinchuriki. Frunció el ceño, con la mirada fija en la ventana, absorto en la incertidumbre del futuro. Ren guardó silencio, sin responder voluntariamente a las reflexiones del anciano. Tenía todo el día para pensar cómo modificar su informe para su propio bien. Era bastante molesto, ya que debía considerar la posibilidad de que Itachi informara del incidente a la aldea en algún momento. Por esta razón, el informe de Ren tuvo que ajustarse vagamente a los acontecimientos reales. Tuviste suerte de huir mientras Yegure se enfrentaba a Itachi y Kisama. Serutoubi miró a Ren y negó con la cabeza. Al menos es una pequeña muestra de compasión en medio de esta tragedia. Sus hombros se hundieron y su edad se notaba en su rostro. Desafortunadamente, Ren fue informado de que Yegure atravesó el campamento principal de Konoha en la tierra de las olas como un cuchillo a través de la mantequilla antes de encontrarse con el equipo de Ren. Ninguno de los 100 ninjas que había allí sobrevivió. Pero bueno, la guerra había terminado. ¿Y qué tal si Serutoubi creyera que Yegure se enfrentó a Itachi y Kisama? Fue una distracción inocente. Ren solo informó que usó la técnica de sustitución con Yegure debilitado para evadir un golpe de Kisama antes de huir. Nunca mencionó en qué estado se encontraba Yegure en ese momento ni que el golpe fue fatal. Todo eran suposiciones de Hiruzen que Ren no corrigió. Yegure era un ninja de nivel Kaji, además, un Jinchuriki. Era fácil asumir que sobreviviría al truco de la sustitución con facilidad. Y, francamente, si hubiera estado consciente, probablemente lo habría hecho. Pero no importaba. Ren estaba pintando la imagen que quería, basada principalmente en verdades y medias verdades. Incluso si Itachi informara de los verdaderos sucesos, podría atribuirse a la confusión en el campo de batalla por parte de Ren. De hecho, se esforzó mucho para que su historia fuera lo más fluida posible. Mentirle a un Kai no era nada fácil. Eran personas extremadamente perspicaces. Vivieron como mentirosos toda su vida y perfeccionaron su oficio. Eran la cumbre de la mentira. Incluso la destreza de sus sellos de contención Jin fue minimizada por Ren. No informó que detuvieran un Biju Dama, y se aseguró de quejarse de que Yegure siempre arrancaba las etiquetas de los sellos, o de cómo parecían apenas funcionar para contener su chakra. Ren se aseguró de que el funcionamiento de los sellos se debiera más a la suerte que a su habilidad en el Fuinjutsu, y como no había testigos,
no había nadie que pudiera desmentir lo realmente ineficaces que eran los sellos. Ren tampoco informó que el sello detuvo el Tsukuyomi de Itachi. Simplemente ni siquiera mencionó a Itachi ni sus acciones en su informe, salvo que estaba presente. Después de todo, no podía prestarle atención al rebelde Uchiha cuando se enfrentaba a alguien como Kisama, ¿verdad? Él era simplemente un pobre Chunin que sirvió debido a una enorme dosis de suerte. Naturalmente, muchos lo acusarían de mentira. Ren contaba con ello, pero no importaba. Mientras el informe no les diera argumentos políticos para pedir un castigo o exigir su trabajo con el sello, a Ren no le importaba. No había una salida limpia de este lío. Partió en una misión y el resultado fue un Kai muerto, siendo él el único superviviente de su equipo. La situación era sospechosa por naturaleza. Engañar al Hokage para que pensara que Itachi y Kisama estaban allí por Yagure, lo cual era una verdad completa, solo que nunca lo dijeron directamente como informó Ren. Con suerte haría que Konoha hiciera algunos preparativos reales ya que ahora sabían que un pueblo muy fuerte estaba cazando Jinchuriki. Sí, Ren sangró debido a su reciente desgracia y estaría condenado si no lo aprovechaba al máximo. Sí, en serio, lo más desconcertante de todo el encuentro fue el saludo de Itachi. No tengo ni idea de qué quiso decir con encantado de volver a verte. Nunca lo había visto en mi vida, dijo Ren, con aspecto bastante preocupado. Y ni siquiera necesitó actuar. Estaba realmente molesto. Que él supiera, no había visto a Itachi ni una sola vez antes de este desafortunado encuentro. Pero, claramente, esa no era la verdad. Por desgracia, como era un buen misterio en el que el Hokage debería centrarse, Ren no utilizó. El Hokage, sin embargo, se limitó a reír entre dientes, para sorpresa de Ren. Ah, sí, creo que puedo explicarlo. Sus ojos adquirieron una cálida alegría y, si no estaba completamente atónito, Ren tendría que admitir que el viejo era un gran actor. Recuerdo que el joven Itachi me contó que un día conoció a un chico interesante durante su patrulla encubierta, dijo Sarutobi con nostalgia antes de mirar a Ren con una leve sonrisa indulgente. ¿Recuerdas haber discutido con un anciano sobre por qué los niños no deberían ir al campo de batalla? ¿Sobre por qué Shirama creó esta aldea? Cuanto más hablaba el Hokage, más aduladora se volvía la expresión de Ren, hasta que lo miró fijamente con una expresión impasible y completamente inexpresiva. Tenía un vago recuerdo de haberle dado la lata a un tipo y despotricado sobre la absoluta e ineficacia de usar niño soldado debido al estrés. No fue su momento de mayor orgullo. En su interior, la mente de Ren daba vueltas. No, así no. Suplicó que esto no siguiera su curso instintivo. Pensó que su pésima combinación de suerte había terminado. Itachi siempre fue bueno en genjutsu, rió Sarutobi, y engañar a un niño no era gran cosa para él, incluso cuando él mismo era uno. Suspiró con tristeza, sus ojos reflejaron su tristeza por un instante antes de recuperar la chispa. La conversación que tuviste con él, le impactó profundamente. El anciano continuó con renovado vigor, y debo admitir que a mí también me conmovió. Fue lo que avivó mi voluntad y me motivó a reformar la academia a pesar de mis dudas iniciales, a hacer que la academia volviera a ser grandiosa. Por eso, te estoy agradecido. Su tono era sereno, feliz y satisfecho. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Estas reformas transformaron el mundo ninja y Hiruzen Sarutobi sería recordado para siempre como su iniciador. Nadie podría arrebatárselo. Incluso si más tarde se descubriera que era una completa escoria, este gran logro siempre sería una enorme insignia de honor para su personaje. Follame con un cactus. Pero Ren no compartía la satisfacción de Hiruzen. Seguía mirándolo con la mirada perdida, incrédulo ante la monumental y revolucionaria estupidez que acababa de oír. No, pensó Ren con creciente horror, este idiota me está diciendo que en realidad fue mi culpa que la trama canónica se arruinara por completo antes de que yo me graduara de la academia, todo por una conversación insignificante que ni siquiera recordaba. ¿Qué demonios? Esperaba sentir mariposas en el estómago por sus acciones. Pero esto, ¿no fue demasiado? Chapter 47, CH 47, Hospital Visit por supuesto. Después de eso, el antiguo mono rechazado finalmente abandonó la habitación del hospital de Ren, dejándolo atónito y apenas receptivo al mundo. Ren admitió su derrota en su fuero interno. El hombre era la cumbre indiscutible del ninja. Con solo unas palabras, destrozó por completo la confianza de Ren sin siquiera intentarlo. Sin duda, un asesino sin igual. Si tan solo unas pocas palabras pudieran cambiar tanto las cosas, Ren se dio cuenta de que, por mucho que intentara mantener las cosas en orden, simplemente no funcionaría. No era cuestión de esfuerzo. El mundo real simplemente no funcionaba así. Por desgracia, Ren no se quedó mucho tiempo con sus cavilaciones, pues un minuto después de que el tercer Hokage se marchara, Inou y Hinata entraron en su habitación. Al ver el rostro decidido de Inou, el ánimo de Ren se agrió aún más. Sí, le prometió una explicación después de informar al Hokage, pero ¿de verdad necesitaba irrumpir en su habitación apenas un minuto después de que el anciano se marchara? ¿No podía dejar que se tranquilizara mentalmente un rato? Pedirle 5 minutos llenos de autocompasión silenciosa y cavilaciones era demasiado. En verdad, cuando llueve, llueve a cántaros. Aunque Ren podía entenderlo, Inou, a pesar de su actitud coqueta, en el fondo seguía siendo una niña. Era ingenua, no pensaba bien las cosas y ni siquiera se molestaba en ver lo que había debajo. Además, era la heredera del clan Yamanake. Konoha siempre será importante para ella porque es el lugar donde vive su familia. Y encima, la propaganda de la academia. Sí, Ren estaba contento de que la chica fuera lo suficientemente razonable como para escucharlo antes de decidir arbitrariamente que era un traidor, porque estaba dispuesto a decir que Konoha era un desastre. No es que afectara su posición en la aldea ni nada por el estilo. La mayoría de los ninjas de la aldea llegaron a esa conclusión
evolución durante sus carreras. Era un secreto a voces y los superiores aprendieron a vivir con ello. Mientras los ninjas se mantuvieran leales, a los superiores no les importaba que perdieran su ingenuidad respecto a la aldea. Ren simplemente no quería involucrarse en más dramas adolescentes. Quería que las chicas se dieran cuenta poco a poco a medida que pasaban los meses, quizá 1 o 2 años, pero al ver la expresión de enfado de Ino, Ren comprendió que ninguna de las dos tendría ese lujo. Ya había Otro canal pidiendo suscripciones, ¿verdad? Pero este no es cualquiera. Aquí hay sellos prohibidos, romances que arden, y un danzo que siempre pierde. ¿Vas a arriesgarte a perdértelo? Suscríbete a Universo Light Novel. Si no te gusta, Ino te hipnotizará para que te quedes igual. esperado 2 días y no parecía estar dispuesta a esperar más. Hizo una mueca mental al darse cuenta de que tendría que sacar la artillería pesada y presentarle ejemplos realmente perturbadores ante sus ojos inocentes e ingenuos. No le gustaba tener que hacerlo, pero necesitaba que ella comprendiera que el mundo real no era un cuento de hadas donde todos son amigos por ser del mismo pueblo. Tenía que dejar atrás su visión color de rosa. ¿Y bien?, preguntó Ino, de brazos cruzados, frente a la cama de Ren. Ren sonrió levemente. Se veía linda cuando estaba enojada. Miró a Hinata a su lado, pero la chica Yuga simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Claramente no le importaba su razón para desconfiar del liderazgo de Konoha. Tomó su historial médico, que estaba pegado a la cama, y comenzó a leer. Lo que a ella sí le importaba aparentemente era su salud y eso hizo que la sonrisa de Ren se ampliara en una de agradecimiento. Primero, cálmate, dijo con calma mientras miraba a Ino, quien simplemente resopló. Estoy tranquilo, cierto. Hinata no olvidó añadir un toque de sarcasmo a su tono mientras ponía los ojos en blanco, lo que provocó que Ino la mirara con irritación. Bien. Ino dejó caer los brazos a lo largo de su cuerpo mientras relajaba la postura. Es solo que, me gustas, maestra. Apretó los puños y bajó la mirada mientras se mordía el labio inferior. No traiciones a la aldea, por favor. No creo que puede con eso, dijo en un tono tranquilo pero suplicante, haciendo suspirar a Ren. Adolescentes, dejen de meter tanto drama y angustia innecesarios en todo. Él dijo con cara seria, y ambas chicas lo miraron con indiferencia. Ino incluso frunció el ceño, para su diversión. Bien, ven aquí. Ren palmeó los bordes de su cama e Ino miró a Hinata en busca de confirmación. Para desgracia de la rubia, Hinata simplemente dio un paso al frente y se sentó a la derecha de la cama de Ren. Luego, tomó su mano derecha y la apretó en señal de apoyo, agachando la cabeza para apartar la mirada, con un ligero rubor en las mejillas. Ren agradeció el gesto de apoyo, pero por desgracia, no vio su reacción porque tenía la mirada fija en Ino. Suspirando para sí misma, la chica rubia lo siguió, sentándose a la izquierda de su cama antes de, para su sorpresa, tomar su mano izquierda e imitar a Hinata con un bufido de disgusto. Cuando Ren levantó una ceja ante su gesto con una sonrisa divertida en el rostro, Ino se sonrojó. Es solo para asegurarme de que no intentes nada raro, replicó, dándole al apretón toda su fuerza en su mezquina venganza, probablemente tratando de hacerle algo de daño. Ren asintió. Cierto. Sus 2 manos estaban sujetas por hermosas chicas. Ay, pobre de él. ¿Ves lo que quería decir? Drama adolescente por todas partes. Lamentablemente, Ren tuvo que dejar de molestar a Ino. No llegarían a nada si él empezaba, porque ella intentaría igualarlo. De hecho, quería resolver sus problemas, así que mejor hacerlo. ¿Podrías escanear la habitación, Hinata?, preguntó Ren, mirándola de reojo, solo para sentirse sumamente avergonzado porque al instante tuvo que canalizar chakra hacia la parte inferior de su cuerpo. Sería muy incómodo si se le pusiera una erección ahora mismo. Ren era solo un hombre, y ella era absolutamente adorable y hermosa a la vez. Le costó un esfuerzo considerable disimular su atracción, pero afortunadamente, su atención se vio rápidamente atraída por cómo se le hinchaban las venas alrededor de los ojos a pesar de que no le soltaba la mano. Había logrado usar el Byakugan sin sellos manuales. Eso era nuevo. Ren sabía que no podría hacerlo correctamente cuando él se iba a una misión desastrosa. Hinata, notando que él estaba mirando el área alrededor de sus ojos y adivinando sus pensamientos, le dio una sonrisa ganadora llena de orgullo. No hay nadie más que nosotros en la habitación. Ren rió entre dientes bien. Le dedicó una breve sonrisa orgullosa. Ahora necesito mis manos. Las chicas le soltaron las manos a regañadientes y él abrió 4 etiquetas, dándole 2 a cada una. Sabían qué hacer con ellas porque las usó para proteger su apartamento de miradas indiscretas cuando lo curaban después de que Yegure lo destrozara. Se pusieron de pie sin previo aviso y colocaron una etiqueta en el medio de cada pared de la habitación, creando una barrera de sellado invisible que evitaría que alguien escuchara a escondidas o mirara dentro de la habitación con un Byakugan. Mi clan se volvería loco si supiera que existe algo así, reflexionó Hinata con alegría mientras se sentaba a la derecha de la cama y, sin vergüenza alguna, tomaba la mano de Ren con suavidad. Ino terminó de tocarla un segundo después e hizo lo mismo que Hinata, pero Ren empezó a apartar la mano de ella cuando se sentó. Eso no la detuvo y la agarró con fuerza. Oye, sé amable, mujer, se quejó Ren sin ardor, solo para recibir una mirada de indiferencia de Ino. Aún así, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, así que lo consideró una victoria. Empieza a hablar, replicó ella, pero su agarre en su mano se relajó, sus pulgares inconscientemente trazando círculos sobre su mano. Ren tuvo que admitir que tenía manos muy delicadas. Era un placer tocarlas, pero también le hizo preguntarse cómo demonios lo había logrado. Estudió Kenjutsu, por Dios. Debería tener callos por todas las manos, pero,
De repente, Inou le pellizcó la mano, sacando a Ren de su ensoñación. Sus ojos contenían una amenaza de más pellizcos si se atrevía a permanecer en silencio un momento más. Ren hizo una mueca para sus adentros. Sí, estaba perdiendo el tiempo. Demándalo. Con un suspiro, revisó rápidamente el sello de detección que llevaba en su cuerpo, sin obtener ningún resultado positivo fuera de los tres. Luego, revisó la barrera que cubría la habitación. No había fuerza vital fuera de ellos tres dentro de su barrera de sellado. Bien, eso significaba que no había ningún ambo escondido en la habitación. Por mucho que quisiera confiar plenamente en el Byakugan de Hinata, ella ni siquiera era una genin. El Hokage parecía creerse completamente el informe de Ren, pero con viejos como él, nunca se sabe. Podrían sonreírte abiertamente mientras preparan una daga a sus espaldas. Era mejor comprobar estas cosas 3 veces. Ahora. ¡Ay! Gritó Ren cuando Inou lo pellizcó de nuevo, esta vez con mucha más fuerza, haciendo que Hinata se riera de sus pellizades. Deja de ser tan problemática, dijo Inou exasperada y Ren le sonrió. Solo quería comprobar si realmente estamos solos. No hay necesidad de violencia doméstica, querida. La broma era para ella. Ya no estaba ni un poquito enojada. Lidiar con una mujer exasperada era mucho más fácil que lidiar con una enojada. Ren consideró esto como un éxito. Chapter 48, CH 48, The Will of Fire, ¿crees en la voluntad del fuego, Inou? Preguntó Ren, mirándola a los ojos, intentando transmitirle su seriedad. Claro que sí, exclamó Inou, un poco ofendida por tener que preguntarle. No, le respondió con reproche. Pero Ren se encogió de hombros y dijo, no, es basura. Hinata rió entre dientes mientras Inou lo miraba como si le hubiera dado una patada a su cachorro, con la mandíbula casi en el suelo. En definitiva, su reacción fue justo como Ren esperaba. 2/3 de los ninjas de esta aldea no creen en ello, o al menos, no con la abnegación que les gustaría a los superiores, les dijo Ren a las chicas y suspiró, se adquiere con la experiencia y la comprensión de lo que hace la aldea. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Inou en voz baja, sin que le gustara lo que oía. Los Yamanaka inculcaron en sus hijos una gran lealtad a Konoha, y había una razón para ello. Ren dudaba que la aldea tolerara a Divinus entre sus filas y los altos mandos no estaban completamente seguros de que habían sido criados para ser leales. Sabiéndolo, Ren decidió darle a Inou un ejemplo apropiado, uno muy perturbador, además. Algo que podría sacudirla, algo brutal. Se giró hacia Hinata y dijo, dime, Hinata, ¿qué te pasaría si Kumo lograra secuestrarte? Hinata, sorprendida por verse involucrada en la discusión y por la pregunta, tartamudeó por un momento, me habrían criado para ser una cría. Frunció el ceño y los labios, disgustada por tener que pensarlo. Y te habrían hecho creer que también es tu deber. Ren asintió y dijo con tono serio, eras lo suficientemente joven como para que pudieran manipularte a su antojo. Te habrían criado creyendo que criar niños para la aldea es tu glorioso propósito. Hinata hizo una mueca ante eso y Ren casi hizo una mueca por la fuerza con la que ella apretó su mano. Desafortunadamente para ambos, Ren no había terminado. ¿Y si fallaran? O mejor dicho, ¿y si te secuestraran ahora? Preguntó, y tuvo que morderse la mejilla por dentro, pues casi podía oír sus huesos crujir por la mano de la chica. Al notar lo incómoda que se estaba poniendo Hinata, Inou decidió intervenir. ¿Tiene algún propósito este cambio de tema o solo intentas perturbarnos lo suficiente como para distraernos? Preguntó con su habitual tono irritado y agudo, y Ren suspiró aliviado cuando Hinata dejó de apretarle la mano. Bendice a Inou por salvarlo de tener huesos rotos este día. Sin mostrar agradecimiento, Ren miró a Inou con una expresión vacía y asintió. La tendrían atada a la cama, drogada y sometida a un potente genjutsu, mientras unos Jounin especialmente seleccionados, en su mayoría la escoria más grande de la aldea, pero con buenos genes, se saldrían con la suya hasta que la embarazaran. Luego, la dejarían dar a luz, descansar un mes y repetir el proceso hasta que su cuerpo se rindiera de tanto tener hijos, dijo con tono seco, pero sin interrupciones. Y la atmósfera en la habitación se volvió incómoda y quedó sumida en un silencio absoluto. Después de un momento, Ren suspiró y con una sonrisa triste y anodina, preguntó, ¿es asqueroso no? Sí, dijo Hinata en voz baja mientras Inou hablaba más. Claro que sí, es asqueroso, gritó, completamente molesta. Como que Kunoichi en entrenamiento, el tema les tocó un poco más de cerca. Konoha es mejor que Kumo. Ren asintió con sabiduría, notando con el rabillo del ojo como los ojos de Hinata se abrieron de repente con incredulidad. Entonces, ¿se dio cuenta? Sonrió con ironía para sí. Su rollo de canela yuga era realmente ingenioso. Konoha jamás haría eso, asintió Inou con vehemencia, y Ren casi se sintió mal por tener que romperle la burbuja. Su elamne rubia no era la más rápida para captar las cosas, sobre todo cuando se ponía sentimental. Se rió entre dientes, qué raro que pienses eso. Levantó una ceja al rubio, todavía molesto. Prácticamente describí lo que Konoha les está haciendo a los shinobi enemigos capturados con genes valiosos. Soltó una bomba. ¿En serio? Ren tuvo que admitir que disfrutó la mirada atónita e incrédula de Inou. Parecía una niña a la que le habían dicho que Santa Claus no existía. Hay un burdel especial en lo profundo del barrio rojo de Konoha, abierto solo para ninjas de alto rango con buena genética que puedan pagar por acceder a un shinobi capturado por una noche, añadió, dirigiendo a la rubia una mirada significativa, es un beneficio mutuo para la aldea. He oído que el lugar no es precisamente barato. La diversión de Ren se desvaneció instantáneamente porque ahora era Inou quien estaba aplastando su mano mientras se mordía el labio inferior mientras miraba hacia abajo y trataba de asimilar la revelación. ¿Por qué seguía apoyándolos con las manos? A este paso,
le harían más daño que Yegure a mitad de la pelea. Hinata, sin embargo, se dio cuenta de un aspecto importante del asunto y los niños, preguntó con timidez, con una expresión que demostraba que tenía miedo de preguntar, pero se sobrepuso a su miedo. Ren le dedicó una sonrisa que esperaba tranquilizadora, pero no contaba con ella. Hay una razón por la que los orfanatos de este pueblo están tan llenos, sobre todo de niños de padres desconocidos. Y eso dejó a las chicas aún más atónitas, a juzgar por sus expresiones. Él entendía cómo se sentían. Después de todo, él también experimentó lo mismo al enterarse. Fue una revelación impresionante, y no en el buen sentido. El anime realmente no mostró el lado oscuro del mundo ninja. Claro que era una serie para niños. Así que, obvio. ¿Por qué? Inou preguntó débilmente, su cuerpo temblando ligeramente. Límites de linaje. Ren le dijo claramente, Konoha, de hecho, no lo hace con tanta frecuencia como otras aldeas. Tenía que reconocer el mérito a quien lo merecía, la mayoría de los ninjas capturados son ejecutados tras ser interrogados, pero aún así, sucede. Entonces, ¿por qué no hay nuevos clanes en la aldea desde su fundación? Replicó Inou con vehemencia, intentando desesperadamente encontrarle un punto débil a las palabras de Ren para encontrar una razón que le permitiera ignorarlas. Inesperadamente, justo cuando Ren estaba a punto de responder, fue Hinata quien habló primero. No todos los clanes son como los yugas, donde todos despiertan su límite de linaje. Incluso si la aldea captura a un ninja con un límite de linaje activo, no se sabe si sus hijos también lo activarán. Lo que ella dijo, coincidió Ren, sin mencionar que los niños que activaron su linaje probablemente fueron recogidos por Danzou en Root antes de que nadie se diera cuenta. Después de todo, el mencionado establecimiento elegante era propiedad del clan Shimere, así que sabía exactamente a qué huérfanos debía prestar atención. Dicho esto, las herramientas de Danzou no solían durar mucho. La mayoría, para ser sinceros, no sobrevivieron a su entrenamiento. No es que Ren les fuera a decir eso a las chicas. Esto y aquello eran dos cosas muy distintas, y no tenía ganas de explicarles toda la situación de Root. Además, hizo una mueca Ren al oír lo siguiente, no puedes drogar a la madre hasta las agallas durante el embarazo si quieres un hijo sano. Se usa principalmente genjutsu, pero imagino que las Kenoichi lo usan con más frecuencia durante los 9 meses, así que, se encogió de hombros con impotencia. Saben que no hay ayuda disponible, así que los suicidios son bastante comunes en estos casos. Con el conocimiento de la manipulación de chakras, el suicidio era fácil. Simplemente canalizar suficiente chakra hacia su propio corazón de forma incorrecta lo rompería. Por eso se les dice a los niños que no practiquen con chakras sin supervisión. Y las desafortunadas mujeres que se encuentran en esa situación, no tienen otra salida. Así que, Ren vigilaba a las chicas con lupa. Las incomodaba, pero también había una razón secundaria por la que decidió revelarles esto. Eran Kenoichis en entrenamiento. Necesitaba que comprendieran el posible peligro de la profesión que habían elegido y se lo tomaran en serio. Si asustarlas tanto las haría entrenar más en serio, bien por él y por ellas. Ese negocio ninja en el que se estaban metiendo, no era broma. Este es solo un ejemplo de la oscuridad que hay en esta aldea, dijo Ren en voz un poco más alta para que las chicas se tranquilizaran. Hay 3 tipos de ninjas en Konoha. Genin frescos, ingenuos y con los ojos muy abiertos, y algunos chunin de bajo nivel que siguen siendo despreocupados. Sí, ser ninja es un rollo, pero aún creen en su ingenua voluntad del fuego como las ovejas que son. Ren le sonrió burlonamente a las chicas, pertenecen a esta categoría, estudiantes de academia sin experiencia. Hinata sonrió débilmente ante el intento de humor de Ren, pero Inou no encontró ninguna alegría en ello, todavía tambaleándose por la cantidad de basura que Ren descargó sobre sus hombros de una sola vez. Con una ligera contracción en la mejilla, Ren continuó, interiormente descontento porque su humor no funcionó como él quería. Luego está la mayoría de los ninjas que lo hacen por dinero y eso es todo. 2/3 de las fuerzas de Konoha están en esta categoría y los superiores lo saben. Ambas chicas miraron a Ren cuando dijo eso, sus rostros mostraban un poco de sorpresa a su manera. ¿Pero qué van a hacer al respecto? ¿Ejecutar a 2/3 de sus fuerzas? Va, por favor. Ren resopló poniendo los ojos en blanco. No. Simplemente les dan puestos menos importantes y les permiten servir a Konoha a su manera. Negó con la cabeza. El último tipo es el núcleo de la aldea, los leales acérrimos, la élite. Saben las atrocidades que comete la aldea. Han estado allí y lo han hecho, pero han encontrado una razón personal para servir a la aldea. Su voluntad de fuego arde con fuerza, y al diablo con los cadáveres que dejan a su paso. Todo es por el bien de la aldea. Ren notó que sus estudiantes prestaban atención absortos y sonrió. ¿Y esa gente? Ellos gobiernan esta aldea. Los miró significativamente, pero incluso entre ellos, hay facciones. El Hokage es un buen tipo, bueno, tanto como puede serlo un líder de asesinos vagabundos entrenados. Inou resopló involuntariamente, así que Ren lo tomó como una buena señal. Pero hay gente peor que él, aquellos que trabajan en las sombras, aquellos que hacen las cosas ninja más desagradables. Y créeme, si esa gente supiera siquiera que tengo un yatsu de teletransportación. Ren hizo una mueca. Me perseguirían como sabuesos. Perdóname si no me interesa. Entonces, les ocultas cosas a los altos mandos de la aldea, murmuró Inou lo suficientemente alto como para que Ren y Hinata la oyeran. Sí, ¿puedes aceptarlo?, preguntó Ren.
La chica de Yamanake frunció los labios y asintió secamente, mirando al suelo. Me gustaría saber más sobre la oscuridad de esta aldea. Ren respiró hondo y suspiró al oírla. No se sentía precisamente cómodo hablando de temas tan complejos con sus elames. Entrenarlas era mucho más fácil, pero a regañadientes, aceptó, prometiéndose a sí mismo que también les mostraría a las chicas las ventajas de Konoha. Siendo franco, la gente de Konoha no era mala. Ren no odiaba la aldea, lo hacía parecer horrible, pero es como vivir bajo un gobierno en su vida anterior. La mayoría de la gente sabe que su gobierno hace cosas turbias, pero mientras no afecten su vida, simplemente viven sin pensarlo demasiado. En Konoha también ocurrió prácticamente lo mismo. Para ser una aldea ninja, Konoha no está mal, chicas. Lo que quiero lograr con esto es que dejen de ver la aldea con ingenuidad infantil. Sirvan a la aldea para proteger a quienes aman si quieren, pero no lo hagan a ciegas. Ren sintió la necesidad de explicarse adecuadamente. Encuentra tu determinación. Tomó las manos de las chicas y las apretó con fuerza mientras intentaba mirarlas a los ojos. Quiero que encuentres una razón por la que emprendes este maldito camino. Una razón para ser un ninja. Chapter 49, CH49, Tafla, Hinata e Inou salieron de la habitación del hospital de Ren con aire melancólico y caminaron en silencio por la aldea, envueltas en la tristeza como un manto fino. Solo cuando las chicas casi llegaron a la entrada del complejo de Yamanake, Inou finalmente rompió el silencio. ¿Qué opinas, Hinata?, preguntó con un tono inusualmente bajo e inseguro. Hinata miró a Inou en silencio, con los labios fruncidos. ¿Importa?, preguntó en voz baja, con los ojos brillantes de determinación. Seré fuerte, Inou, lo suficientemente fuerte como para que nadie pueda ignorarme. De todas formas, creía firmemente que no tenía otra opción. Seré una kunoichi, por Ren, y por mí misma. A diferencia de Inou, Hinata no creía necesitar encontrar la determinación, ya la tenía. Las revelaciones sobre su aldea la conmocionaron, pero, siendo franca, logró ignorarlas incluso antes de salir de la habitación de Ren. Su propia familia practicaba la esclavitud con su propia sangre. Escuchar que la aldea estaba haciendo algo vil no la sorprendió tanto como debería. Sin embargo, su discurso pareció animar a Inou, quien de repente negó con la cabeza con fuerza antes de soltar un pequeño grito de frustración. Bien, no creas que me vencerán tan fácilmente, perra. Me convertiré en la kunoichi más fuerte de esta aldea por puro despecho si es necesario. Ya verás. Inou resopló con dificultad al final de su proclamación, lo que hizo que Hinata pusiera los ojos en blanco. Bimbo, esa seré yo, dijo con tono serio, lo que hizo que ambas se detuvieran y se miraran fijamente. Me gustabas más cuando eras tímido. Inou interrumpió bruscamente la silenciosa competencia de miradas después de unos instantes. Y me gustabas más cuando no me hablabas, replicó Hinata. Las chicas se sonrieron la una a la otra e Inou le ofreció a Hinata su puño para un choque amistoso. Que gane la mejor llaman. Quiero decir, la mejor kunoichi, dijo Inou con una sonrisa, un error claramente intencionado. No te preocupes, lo haré, dijo Hinata con una sonrisa amistosa, chocando su puño contra el de Inou antes de separarse. De vuelta en su habitación del hospital, Ren dejó de concentrarse en un sello espía que le había puesto a Inou, dejándolo disolver en chakra con una risita triste. No era precisamente la determinación inquebrantable que necesitarían desarrollar algún día, pero él podía manejar la rivalidad. Por ahora, estaba bien. Pasaron unos días y Ren por fin salió del hospital. Curiosamente, consiguió otra baja remunerada. Por un instante, pensó involuntariamente que casi valía la pena encontrarse con Yegure, pero luego lo desechó. Bueno, no iba a quejarse. Menos trabajo y más tiempo para su trabajo con las focas siempre eran bienvenidos. Sobre todo ahora que había experimentado el combate contra un Jinchuriki, lo que le demostró que aún carecía de opciones de golpeo potentes. ¿Y no fue esa una revelación de lo más impactante? Sus sellos explosivos mataban incluso a Younins al impactar. Pero, al parecer, los Jinchuriki eran de otra raza y necesitaban algo con más fuerza. Todo a su debido tiempo, pensó Ren con ironía. Estaba sentado en el césped del campo de entrenamiento número 41, recostado tranquilamente en un árbol, mientras observaba con alegría a Hinata e Inou, cubiertas de barro de pies a cabeza. La rubia Yamanake estaba casi echando espuma por la boca de pura ira, e incluso la habitualmente reservada Hinata parecía querer machacarle las peloutes a alguien con su puño suave. No hace falta decir que Ren se lo estaba pasando genial. Su enorme sonrisa burlona probablemente no mejoró el ánimo de las chicas, pero eso solo le hizo la situación más divertida, así que se rió abiertamente de ellas de todos modos. Simplemente tenían que lidiar con ello. Ren lo llamó entrenamiento para controlar la ira, pero los tres sabían que era una tontería. Estaban aprendiendo la técnica de esconderse como un topo, o bueno, intentándolo y fallando. Ren estaba seguro de que Inou lo conseguiría mañana. No solo era de naturaleza terrestre, sino que también podía abusar de las tonterías de su mente Yamanake para practicar de alguna manera en su paisaje mental. Definitivamente iba a aparecer mañana, presumida y pavoneándose como un pavo real, pero ya tendría la técnica dominada. Así que Ren decidió disfrutar de este raro momento donde la Yamanake. Inou repentinamente perdió el control de su técnica y regresó del suelo cubierta con aún más barro mientras maldecía en voz alta a Ren, haciéndolo reír cuando algo de barro se deslizó en su boca, provocando arcadas. Tis, ¡qué boca tan sucia, Ino-chan! Gritó Ren con una sonrisa de oreja a oreja. No pudo resistirse. Hinata, por otro lado, simplemente le lanzó una mirada furiosa antes de concentrarse nuevamente en la técnica y hundirse lentamente en el suelo. Su enfoque era más lento que el de Inou,
pero mejoraba visiblemente con cada intento. Su Byakugan la ayudaba mucho a identificar y corregir sus errores. El principio era simple, suavizar el suelo alrededor del cuerpo lo suficiente como para que el chakra pudiera moverse a través de él. La aplicación, sin embargo, el objetivo era hacerlo sin ensuciarse. Esa era una buena medida para determinar si se dominaba la técnica, pero las chicas aún estaban muy lejos de ese punto. Un poco más allá, cerca de la línea de árboles a la derecha de Ren, había 4 clones de sombra, 2 de Ino y 2 de Hinata. Todos estaban sentados con las piernas cruzadas sobre la hierba, con una hoja en la mano, practicando el primer paso del entrenamiento de chakra elemental. Hinata se centró en el rayo, su afinidad natural, mientras que Ren hizo que Ino intentara partir la hoja con chakra del viento. Como la rubia iba a usar una espada, la naturaleza del viento le sería más beneficiosa que la de la tierra. Era una lástima, pero claro, con sus tonterías del entrenamiento de paisajes mentales, tenía buenas posibilidades de aprender todos los ejercicios de la naturaleza del chakra algún día, siempre y cuando no le diera pereza. Ren los estaba presionando mucho en su entrenamiento, no se andaba con rodeos. Sus alumnos eran buenos, pero podían ser mejores. Y que se lo dijeran si no los torturaba para que lo hicieran. Sinceramente, si algún Jounin supiera lo que les estaba enseñando a las chicas, se enojaría. Ninguna de las dos era un genin propiamente dicha, y Ren les estaba enseñando cosas que ni siquiera algunos chunin experimentados habían aprendido. Pero la pelea con Yagure lo asustó lo suficiente como para ponerlo en marcha. Las chicas se graduaban de la academia a los 16. Ren no creía que querer que para entonces fueran combatientes sólidas al nivel de Jounin fuera demasiado. Los niños del anime lo conseguían con la mitad del esfuerzo, y Ren no iba a ser derrotado por una serie animada. No importaba cuánto sufrimiento tuvieran que soportar sus adorables secuaces para alcanzar ese nivel. Todo era por el bien común y, por lo tanto, la justicia estaba de su lado. Más ultra. Alguien podría cuestionar su inteligencia porque usó su chakra para ayudar a las chicas a formar 4 clones de sombra a través del método de cooperación, sacrificando su propio tiempo de entrenamiento y recursos por ellos. Alguien incluso podría llamarlo estúpido por darles acceso a sus sellos importantes como los de gravedad o enseñarle a Hinata sus sellos explosivos. Ren sonrió al recordar a Hinata chillando y saltando de alegría como una niña pequeña cuando finalmente logró aplicar su primer sello explosivo en el tronco de un árbol ayer durante su entrenamiento. Era adorable y le gustaba verla tan feliz. Siendo sincero, Ren dedicó mucho tiempo a pensar en sus decisiones en cuanto a la enseñanza. No fue fácil compartir su trabajo. Dedicó decenas, si no cientos, de horas al diseño de sus sellos. Darles acceso a sus alumnos no fue algo caprichoso. Cuando, contra su voluntad, aceptó a Hinata como el AME, pasó horas preguntándose con qué seriedad debía entrenarla. Fácilmente podría haberla hecho lo suficientemente buena como para graduarse de la academia con buenas calificaciones. Ni siquiera le tomaría 2 horas de esfuerzo a medias 3 días a la semana lograrlo. Pero ser egoísta lo perjudicaría a largo plazo. Necesitaba un equipo, gente en quien confiar, gente con la que contar durante la guerra, y la mejor manera de conseguirla era criándola él mismo. Estaba abrazando la cultura del cuidado personal, bebé, bromas aparte. Gracias al chakra, Hinata e Ino también son mentalmente mucho más maduros que él a los 18 años en su vida anterior. En ese momento, se le llama cortejo, en lugar de preparación, o al menos, eso es lo que Ren escuchó de ese amigo pervertido en internet. Probablemente no sea el mejor tipo para pedir consejo, pero en cuanto a las habilidades de ninjutsu de las chicas, Ren iba a ponerse como un maestro de ceremonias, sin democracia incluida. Supo que, quería decir que sus futuras compañeras serían entrenadas para ser excelentes. No había otra forma para el que, criar, a sus propios compañeros de equipo ya que no tenía un equipo genin y por mucho que a Konoha le gustara alardear de que eran los mejores debido a su trabajo en equipo, era realmente difícil encontrar un equipo confiable y capaz a largo plazo para los ninjas comunes que no eran del curso de élite y, por lo tanto, bendecidos con un instructor Jounin que literalmente manipulaba a los niños para convertirse en los mejores amigos posibles, al estilo de Will of Fire. Sí, podría haberse hecho amigo de Sasuke y Naruto, pero Ren no quería terminar en la misma situación que Sakura. Después de todo, no era seguro que pudiera alcanzar su nivel. Esperaba que sí, e iba a darlo todo, pero, por desgracia, era más fácil decirlo que hacerlo. No tenía un superhombre sabio dispuesto a regalarle potenciadores inmerecidos e irrazonables cada vez que estaba a punto de perder. Tampoco tenía ojos rojos que parecían volverse cada vez más ridículos con cada evolución, como si hubieran sido diseñados a propósito para un personaje principal que simplemente no estaba destinado a perder. Tampoco tenía un demonio zorro enojado en sus entrañas que se traducía en un hache de energía infinita y que lo sacaba del peligro convirtiéndolo en un aspirante a Hulk naranja cada vez que estaba a punto de perder una pelea. Sí, eso de llegar a su nivel. Ren aún estaba en la mesa de dibujo cuando se trataba de tener una idea clara de cómo lograrlo. Ahí es donde Ino y Hinata entraron en escena. Iban a ser fuertes. Tenían sus propias ventajas que les permitirían alcanzar el rango S en el futuro. Y entrenarlas les permitió desarrollar una buena relación. Con lo fuertes que serían al graduarse, Ren dudaba que sus equipos Genin sobrevivieran al examen Chunin. Habrá una brecha demasiado grande en habilidad y poder para permitir un buen trabajo en equipo. Por desgracia, hubo que hacer sacrificios. Todo según el plan. Una vez que las chicas son Chunin, pueden quedarse en su equipo Genin, pero también tienen total libertad para irse y formar su propio equipo con otros ninjas de la aldea. Qué conveniente, ¿verdad?
Tener buenos compañeros que pudieran seguirle el ritmo era invaluable en este mundo. Intentar hacerlo todo solo no iba a funcionar. Ren no era tan arrogante como para creer que podía dominar Narutoverse en solitario, especialmente cuando estalló la Cuarta Guerra Ninja. Incluso si él y las dos chicas alcanzaban el rango S, sobrevivir sería difícil, incluso como equipo. Instruir adecuadamente a Hinata e Inou era una inversión de futuro, una que esperaba con ansias que diera resultado, pues quería compañeros que pudieran durar un poco más de 3 segundos cuando su equipo inevitablemente se viera envuelto en la ira de Jinchuriki la próxima vez. Ese era prácticamente su malvado plan maestro para sobrevivir en el futuro. ¿Decepcionante? ¿Aburrido? ¿Insuficiente? Bueno, mala suerte. Fue lo mejor que tuvo. Lamentablemente, no consiguió un dedo dorado tan poderoso que le permitiera noquear a Kagaye de un solo golpe, así que, sí, era horrible. Intentó no pensar demasiado en ello porque solo lo deprimiría. No es de extrañar que sus clones fueran todos tan nihilistas. Chapter 50, CH50. A Little Test, wow, maestra. Hinata derrotó a Sasuke-kun en los entrenamientos de hoy. Inou abrazó a Ren al instante al llegar al campo de entrenamiento con Hinata, presumiendo con suficiencia como si el logro fuera suyo. Ren le levantó una ceja a la chica Yuga, haciéndola encogerse de hombros avergonzada. Mirando al rubio que aún no sostenía, una sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿Oh, en serio? ¿No deberías estar triste porque tu Sasuke-kun fue derrotado? Disfrutó del breve ceño fruncido que sus palabras provocaron en la chica, pero no duró mucho, ya que Inou soltó a Ren y dio un paso atrás, con una sonrisa pícara reemplazando su anterior ceño fruncido. Bueno, claro que estoy enfadada, pero también me alegro por la zorra. Habló animadamente, gesticulando con los brazos con una expresión seria, como si no hubiera insultado a Hinata sin más. Cierto, dijo Ren secamente, viendo a través de su expresión falsa, pues no se esforzó mucho en parecer genuina. Hinata, que estaba un poco apartada, puso los ojos en blanco. El dramatismo de Inou no era nada nuevo. Tenía que ir a la escuela con ella. Era un día cualquiera para ella. Sí, asintió Inou con seriedad, con un ligero tono de reproche. Hinata la fastidió y demostró más de lo debido. Miró brevemente a su compañera mientras un brillo peculiar se reflejaba en sus ojos azules y una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro. Claro que a mí eso nunca me pasaría. Hinata resopló, eso jamás te pasaría a ti, porque eres un desastre en el combate cuerpo a cuerpo, a menos que tengas una espada en la mano, maniático. Dijo secamente mientras arrancaba una hoja del árbol cercano y comenzaba a practicar el primer ejercicio elemental para el chakra del rayo. Ren rió entre dientes. Al igual que él, Inou no se estaba preparando para ser una maga de los puñetazos. En cambio, iba a ser una maga de los ataques desgarradores, y por eso, sufría del mal común de descuidar sus habilidades de golpeo. Pero no era tan sombrío como Hinata lo pintaba. Inou estaba bien para su edad, mejor que la mayoría de los genin. Pero comparada con la chica del clan especialista en Taijutsu, sí, ella no era nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo venciste a Sasuke? Le preguntó Ren a Hinata con curiosidad. Claro, sabía que podía hacerlo. El entrenamiento físico al que sometía a las chicas no era ninguna broma, pero tenía la impresión de que las chicas reconocían la necesidad de no presumir. Así que, por muy orgulloso que estuviera, no podía decir que iba a felicitarla. Y la chica lo sabía, solo tropezó. Hinata se sonrojó y respondió con torpeza, apartando la mirada de Ren cuando él la miró con una ceja levantada. Hinata intentó disimular su logro, pero Inou no se dejó engañar. Puso los ojos en blanco exageradamente e intervino con sarcasmo. Puede que Mizuki no se haya dado cuenta, pero estoy bastante segura de que Aire que vio que el tropiezo de Sasuke no fue casualidad. Y Sasuke definitivamente también. Es así de listo. Suspiró con aire soñador, pero tanto Inou como Ren captaron que no había pasión en sus acciones. Simplemente estaba actuando como una colegiala encaprichada. Ren parpadeó y ladeó la cabeza con curiosidad, preguntándose si se había perdido algún detalle sobre su estudiante amarillo, pero casi tan rápido como el pensamiento apareció en su mente, lo descartó, concentrándose en lo más importante. Su vida amorosa no era una preocupación para él. ¿Debería esperar entonces que la vengadora melancólica venga a molestarme con el entrenamiento?, le preguntó a Inou, quien, curiosamente, parecía saber más de toda la situación a pesar de ser una simple espectadora que Hinata, quien participaba activamente. No. Inou negó con la cabeza con un bufido. Sasuke-kun todavía cree que Hinata entrena con alguien de su clan. Perdió en Taijutsu contra una chica Yuga. No va a darle mucha importancia. A la única que va a molestar será a Hinata, aunque definitivamente querrá una revancha o invitarla a entrenar con él, narró, demostrando que podía ser extremadamente observadora cuando quería. Es una lástima que no aproveche este talento para cosas importantes, pensó Ren con ironía, mientras su mente intentaba al instante encontrar la manera de corregir el problema mediante un ejercicio de entrenamiento posiblemente traumático, pero muy memorable. Sinceramente, no creía que Sasuke fuera una caricatura arrogante, egocéntrica y malcriada como la que se presentaba en la mayoría de los fanfictions de la vida pasada de Ren, pero que viniera a pedir entrenamiento seguiría siendo bastante incómodo para Ren. Demasiadas miradas estaban puestas en el último Uchiha. Sería un escándalo si Ren no entrenara. Sería demasiado problemático. Así que se alegró de no tener que lidiar con esa bomba de tiempo política todavía. Pero el chico Uchiha claramente estaba empezando a entenderlo. Tarde o temprano,
lo descubriría y Ren tendría que decidir qué hacer con él. Alegría, dijo Hinata con un tono extremadamente seco al oír que el chico Achiha seguramente la molestaría. Pero Inou ignoró por completo su tono y, furiosa, pisoteó el suelo. Lo sé, exclamó la rubia. ¡Qué asco! Porque tú, te ves tan simple. Ren resopló para sus adentros. Inou se estaba portando como una idiota por diversión, pero como venían a entrenar, decidió acortarle la diversión. Estas bromas previas al entrenamiento fueron suficientes para mantener viva la competencia entre las chicas. La verdad es que es muy bonita, dijo, contradiciendo el argumento de Inou y desconcertándola, mientras Hinata sonreía alegremente, solo para que la rubia le diera un codazo en el estómago. No tienes derecho a voto, dijo rotundamente, con la expresión desvanecida por la diversión inicial mientras su ojo izquierdo temblaba con una molestia apenas contenida. Ren puso los ojos en blanco para sus adentros. Cierto, ¿qué más esperaba? La democracia ni siquiera existía en este mundo. Agarrando perezosamente la muñeca de Inou antes de que pudiera retirar la mano, Ren se encogió de hombros con indiferencia. Basta de hablar, Inou, garras de viento, ahora. Arrastró su mano hacia arriba y frente a su cara, justo cuando la rubia disgustada canalizaba chakra de viento en sus malditas uñas, nada menos, sin destrozarse los dedos. Ren frunció el ceño al observar su mano imbuida de chakra del viento y asintió lentamente. Está estable y no te haces daño. De acuerdo, diría que está bien hecho, Inou. Le dedicó a la rubia una sonrisa orgullosa, provocando que ella le devolviera una sonrisa genuina pero tímida antes de que se contuviera y sus labios formaran una sonrisa arrogante y segura de sí misma. Esto es natural, se jactó, levantando la nariz, solo para que Ren la golpeara con la mano libre, provocando un grito de la rubia. Ha pasado una semana entera desde que le dieron el alta del hospital y empezó a enseñarles de nuevo a las niñas. Su primer reto fue aprender 3 técnicas: naturaleza de la tierra, escondiéndose como un topo; naturaleza del rayo, sap; y naturaleza del agua, corriente de agua. Solo el primero era realmente útil en combate. Los otros 2, bueno, sap podía usarse para aturdir a la gente en el mejor de los casos, pero solo funcionaba a corta distancia, y los ninjas experimentados podían mitigar sus efectos con su chakra. Sin embargo, los principios de esa técnica de rango D se usaron en muchas otras técnicas de rayo de rango superior, por lo que fue una gran técnica de entrada para el Yatsu de afinidad de rayo. En cuanto a la naturaleza del agua, corriente de agua, recibir mierda durante las misiones es un fastidio. También era una técnica de rango D, pero su potencial de combate era nulo. Podía usarse para manipular el agua lo suficiente como para bañarse o para limpiarse el trasero después de cagar. La técnica generaba un chorro de agua moderadamente lento y eso era todo. Honestamente, lo peor de las misiones era la experiencia de acampar en la naturaleza. No había ningún Yatsu práctico de acampar 10 que solucionara cualquier pequeño problema, como muchos FICs del universo de Naruto. El anime no mostró lo duros que eran los ninjas en las misiones. Mostró las partes geniales, los combates increíbles, los Yatsus motivacionales y las tristes y trágicas historias de los personajes. Pero que los ninjas tuvieran que cazar comida, usar hojas para limpiarse el trasero y dormir solo unas horas porque la guardia era obligatoria, no, señor. Eso no quedó muy bien representado. Ren tenía un sello que literalmente absorbía sus desechos y orina de su cuerpo y lo sellaba en un sello de almacenamiento que se había tatuado en la cintura. Lo creó apresuradamente tras su primera experiencia de campamento durante una misión. No le entusiasmaba, y fueron necesarios varios bandidos que murieron de una manera muy atroz mientras gritaban a todo pulmón mientras él trataba de descubrir cómo asegurarse de que el sello de almacenamiento no volviera sus entrañas al revés mientras sellaba su mierda. Pero, ¿Sugar Daddy Side valió la pena su sufrimiento? Por supuesto, no les iba a dar ese sello en particular a las chicas. Todavía no. No hasta que tuvieran su propia y miserable experiencia con largas misiones ninja en la naturaleza. Primero necesitaban sufrir para apreciar adecuadamente algo tan simple como un sello que les quitaba la necesidad de cagar. Pero volviendo a la técnica de la naturaleza del agua, corriente de agua, a pesar de poder crear solo una corriente lenta, seguía siendo muy conveniente para la supervivencia en la naturaleza. Desafortunadamente, el agua generada no podía beberse. Era algo común en todas las técnicas de agua. Hay una razón por la que Sune sufría la falta de agua potable y tenía que gastar una fortuna para importarla constantemente, a pesar de ser una aldea ninja. Claro, estaban en el desierto, pero aún tenían gente con afinidad por el agua. Lamentablemente, las técnicas del agua no crearon agua potable. El agua creada carecía de los minerales, vitaminas y quién sabe qué más que el agua potable suele contener. Beberla era prácticamente como beber agua destilada. Claro, puedes hacerlo y tu sed se saciará, pero tu cuerpo no obtiene lo necesario, por lo que eventualmente morirás de sed a pesar de beber constantemente dicha agua. Lamentablemente no todos los problemas pueden resolverse con ninjutsu. Dicho esto, la razón por la que Ren hizo que las chicas aprendieran estas 3 técnicas no fue solo que fueran útiles o buenas para el ninjutsu de nivel de entrada de sus respectivos elementos. Fue una prueba. Inou aprobó. Hinata reprobó. Inou aprendió las 3 técnicas en 3 días, y luego aprendió a cubrir su espada con chakra de viento y lo aprendió. Y entonces, también descubrió cómo cubrir sus malditas uñas con chakra de viento,
creando su yatsu casero, las garras de viento, todo en la misma semana. ¿En serio? La chica solo hacía trampa al aprender ninjutsu. Ella podía actuar como una pequeña mierda engreída y presumida a la que le gustaba alardear e irritar a los demás con sus palabras, pero la chica estaba poniendo más esfuerzo en el entrenamiento que el maldito Naruto, clones de sombra incluidos. Fue fácil simplemente decir, oh, ella tiene su mierda de entrenamiento de paisaje mental. Y sí, lo hace. Pero la chica tuvo que entrenarse en todas estas técnicas. Tuvo que pasar cientos de horas en su paisaje mental, puliendo y puliendo hasta que las aprendió, y luego fue más allá con su pulimiento y creó su propia versión del recubrimiento de chakra de naturaleza eólica. Y no podía usar clones de sombra en su paisaje mental para manipular el sistema. Ren le pidió que lo intentara, pero no funcionó así que tuvo que hacerlo todo sola. Ren la respetaba por ello. El esfuerzo que le dedicaba era, francamente, humillante. Eso no cambiaba en nada el hecho de que sus logros eran pura basura. Había una razón por la que la gente cubría sus espadas o kunais con chakra del viento y no con partes del cuerpo. Se sabía que el chakra del viento dañaba las espadas o kunais si se usaba con demasiada frecuencia o si el arma era de mala calidad. Un ninja necesitaba un control perfecto de su chakra del viento para evitarlo. Cubrir una parte del cuerpo con chakra del viento era una buena forma de provocar cortes feos. Pero Inou lo logró sin lastimarse, y Ren decidió que sería mejor para su desarrollo no contarle todas sus tonterías. El control que necesitaba para lograrlo era asombroso. Un error y se le caían los dedos. La primera vez que Inou le mostró sus garras de viento a Ren, este se asustó por miedo a que se cortara los dedos accidentalmente durante el entrenamiento. El hecho de que el tiempo en su paisaje mental transcurriera más rápido que en el mundo real fue de gran ayuda durante su entrenamiento. Además, no estaba limitada por sus reservas de chakra, por alguna razón. Pero los hackeos eran bastante comunes en este universo, así que Ren decidió que no tenía sentido quejarse. Al menos, el tramposo era alguien de su equipo en ese momento. Cualquier lesión que sufriera podía revertirse al instante con solo pensarlo, e Inou le confesó a Ren que había perdido miles de dedos al entrenar su capa de viento para las uñas. Solo lo intentó en la vida real cuando estuvo completamente segura de dominarlo, pero aún tuvo que entrenar esa habilidad singular durante cientos de horas para llegar a este nivel. Y lo más ridículo, la chica rubia aún no estaba satisfecha. Su objetivo era infundir el chakra del viento en mechens individuales de su cabello. Estaba completamente loca. Incluso la más mínima fluctuación del chakra del viento cortaría el cabello en pedazos. El control del chakra del viento necesario para lograr su objetivo era prácticamente perfecto. Y luego tendría que realizar múltiples tareas a gran escala para imbuir varios cabellos con chakra del viento al mismo tiempo, manteniéndolos intactos. Nadie lo había logrado jamás, pero Inou era rubia, y esto era el universo de Naruto. Fue lo suficientemente tonta como para intentarlo y tenía trucos de entrenamiento que parecían trampas, además de no tener ni idea de que se suponía que era imposible, así que tenía una buena oportunidad de lograrlo. Ren no iba a cuestionarlo. Así funcionan las cosas en este mundo. Solo mira a Naruto, el rubio tonto número 2. La dejó ir. Era algo que la ocuparía durante los próximos meses, e incluso si no lo lograba, aprendería mucho sobre el chakra del viento en el proceso. Así que, ¿por qué no? Pero si lo lograba y lo perfeccionaba. Era el tipo de técnica que podría crear su propio truco de clase S si se combinaba con las técnicas de peinado en las que ya era increíblemente competente. En cuanto a Hinata, sí aprendió las 3 técnicas, y solo le tomó 6 días. Su velocidad de aprendizaje fue asombrosa comparada con la de otros ninjas. Aún así, reprobó el pequeño examen de Ren. Ella no tenía material para ser especialista en ninjutsu. Mientras Ren observaba a la chica Yuga practicando los ejercicios de primer nivel del chakra del rayo, hizo una mueca interior. Necesitaba hablar con ella hoy y no tenía muchas ganas. Sabía que no debería haberle despotricado sobre que el Byakugan era la mejor herramienta para aprender ninjutsu. Ahora, le iba a dar una paliza. Pero si quería seguir el ritmo de Inou, quien resultó ser un prodigio increíblemente trabajador en ninjutsu, entonces Hinata tenía que encontrar su propio nicho. Y el ninjutsu simplemente no era lo que buscaba. Chapter 51, CH51, Unexpected Discovery. Bien, chicas, vengan y creemos los clones de sombra para su entrenamiento, dijo Ren, y ayudó a Inou a crear 2 clones de sombra primero, ya que estaba más cerca de él, antes de que él hiciera lo mismo con Hinata, antes de que las chicas practicaran. Primero creó la técnica de cooperación clon de sombra para eludir las bajas reservas de las chicas. Pero la semana anterior, notó algo inesperado. Cuando se habla de clones de sombra, lo primero que viene a la mente es el aspecto yin de la técnica, la transferencia de memoria. Las chicas aportan el chakra yin, por lo que obtienen la experiencia y los recuerdos. Pero cuando apareció un clon, no solo regresó el chakra yin, sino también el yang, y Ren suministró la parte yang de la técnica. Siendo franco, ni siquiera Ren pensó en esto cuando creó la técnica, pero, durante la última semana, en la que ayudó a las chicas a crear clones a diario, notó que su chakra se fortalecía y densificaba un poco a pesar de no entrenarlo activamente. Se adentró en este misterio y, después de reflexionar profundamente, se dio cuenta de que el chakra yin de las chicas y el chakra yang de los suyos dentro de los clones de sombra tenían una interacción peculiar dentro de un clon durante su existencia. Ren acababa de descubrir cómo practicar el cultivo dual. Sí, casi quería caer muerto de pura vergüenza. Básicamente, como los chakras yin y yang del clon provenían de fuentes diferentes, reaccionaban y se afectaban,
presionándose constantemente, aunque no fuera visible en la apariencia de la técnica final. De alguna manera, eso se tradujo en un refinamiento mutuo minúsculo. No le preguntes cómo, no tenía ni la menor idea. Simplemente funcionó. Él llamó a este clon refinamiento del chakra. Las ganancias fueron francamente tan pequeñas que Ren casi no las notó. Solo después de 6 días le pareció extraño que sus reservas de chakra aumentaran ligeramente en densidad, e incluso eso se debió a que no entrenó activamente durante ese periodo. Si hubiera entrenado, nunca se habría dado cuenta de este truco de su técnica cooperativa de clones de sombra. En cuanto a la razón por la que lo llamó cultivo dual, las mejillas de Ren se sonrojaron involuntariamente e intentó reprimir su repentina vergüenza. Formuló algunas teorías e incluso creó un ejercicio de entrenamiento basado en este descubrimiento, al que llamó círculos Yin-Yang. No es el nombre más inspirado, pero describe acertadamente lo que hizo el ejercicio de entrenamiento. Un hombre y una mujer se sentaban uno frente al otro y se tomaban de la mano mientras el hombre hacía circular su chakra yang a través de la mujer y la mujer hacía circular su chakra yin a través del hombre. La dificultad radicaba en que también requería que el usuario pudiera crear chakra yang o yin puro, y que otra persona también pudiera crear el elemento opuesto para que funcionara. Y el 99% de los ninjas nunca se molestaban en aprender la liberación del yin o el yang. Eran extremadamente raros porque los ninjas se centraban principalmente en el chakra elemental. Las posibilidades de que un hombre y una mujer con la habilidad suficiente para usar la liberación yang y yin se conocieran eran casi nulas. La probabilidad de que hicieran algo así por diversión, solo para comprobar si surtía algún efecto, era prácticamente nula. A Ren no le sorprendió que nadie descubriera esta interacción de chakras en los 1000 años de existencia de los ninjas. Incluso él la descubrió por pura casualidad. Afortunadamente, Ino sabía cómo generar chakra yin debido al entrenamiento de su clan y ayudó a Hinata a aprenderlo para los clones de sombra cooperativos, mientras que Ren descubrió cómo hacer la parte yang mientras creaba dicha técnica. Durante el círculo yin-yang, el chakra yin de la mujer refinó el chakra yang del hombre, pero también alimentó su chakra yin, impulsándolos a ambos. Lo mismo ocurrió con la mujer, solo que las energías se invirtieron. La interacción de energía era indirecta dentro del clon de sombra, por lo que era mucho más débil que el círculo yin-yang, que era varias veces más eficiente. Ren diría que era 10 o 20 veces mejor, pero no tenía un número exacto. Por otro lado, los clones podían hacerlo pasivamente, pero solo por una energía. Quien aportaba yin obtenía yin refinado a cambio, mientras que quien aportaba yang obtenía yang refinado. Simplemente, las ganancias eran mucho menores. Claro que el refinamiento del chakra clonado básicamente proporcionaba un aumento pasivo del yin o el yang, mientras que uno de los usuarios también podía usar los clones para entrenar, así que no era como si no tuviera sus usos. El aumento de chakra, por muy pequeño que fuera, era solo un efecto secundario no deseado muy bienvenido, sin mencionar que una persona podría crear múltiples clones, y el jugador interior de Ren ya estaba mareado ante la perspectiva de analizar los números y maximizarlos al máximo. Es solo que, bien, verás. Ren notó que esta interacción energética entre los chakras yin y yang funcionaría mejor si los chakras masculino y femenino estuvieran conectados más estrechamente. Sí, se refería a ese tipo de conexión. Algo así como conectar a AB. No fue mucho, en serio. Solo un aumento de 100 veces. El dulce sabio y sus pervertidas travesuras con el chakra. Ren se sentía terriblemente avergonzado. Nunca iba a enseñárselo a las chicas. Tenía el cuaderno con su investigación bajo llave en lo profundo de su escritorio en su apartamento y ahí se quedaría. ¿Qué pensarían sus alumnos de él si vieran ese tipo de investigación? Se sentía como un bicho raro. Ni siquiera quería descubrir ese detalle. Pero una vez que empezó a reflexionar sobre la interacción entre los chakras yin y yang, todo cobró sentido. Para obtener los mejores resultados, los practicantes debían tener relaciones sexuales mientras circulaban sus chakras yin y yang. Aumentó la eficiencia del chakra y garantizó la mínima pérdida de chakra durante la técnica. Y una eficiencia 100 veces mayor. Su jugador interior le gritaba a Ren que era un completo idiota por no haber doblado a Hinata ni a Ino sobre el escritorio todavía, pero la serenidad y la superioridad prevalecieron. Era su maestro increíble. ¿Cómo podía siquiera enseñarles esa técnica? No. Iba a utilizar el círculo yin-yang con las chicas, la versión en la que se sentaban una frente a la otra y se tomaban de las manos, y tomaban las ganancias más pequeñas sin parecer un pervertido que quería tener sexo con ellas para ganar poder. Con suerte, nunca descubrirán el aspecto de cultivo dual de ese ejercicio, y él simplemente levantó una bandera. No, ni siquiera pensemos en ello. Ren negó con la cabeza con una sonrisa irónica mientras sus ojos se posaban en Hinata por un instante, y tragó saliva involuntariamente, pero entonces notó como sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de repente, lo que lo hizo parpadear como un búho, y se sonrojó de mortificación al darse cuenta de que cierta parte inferior de él se estaba elevando, y ella tenía puesto su Byukugen. «Fóllame», murmuró Ren en voz muy baja, completamente avergonzado. Solo para que Hinata se sonrojara aún más mientras lo miraba a pesar de que su Byukugen estaba activado, todo su rostro estaba completamente rojo. Los ojos de Ren se encontraron con los de Hinata, cuando su mente comprendió que los yugas eran maestros en la lectura de labios. Dios, qué vergüenza. Ren se llevó las manos a la cabeza y emitió un largo gemido de sufrimiento. Su imagen de profesor genial quedó arruinada, y su pene no se estaba ablandando por más que lo deseara. El Byukugen de Hinata tampoco se desactivó. Con el rabillo del ojo, notó que Ino los miraba con una sonrisa amplia, descarada y cómplice y Ren decidió que ese no era su día. Necesitaba algo de entrenamiento para volverse más desvergonzado. Chapter 52, CH52, The First.
Después de 20 minutos de mortificación aplastante, Ren se calmó lo suficiente como para ser capaz de mirar a Hinata nuevamente sin sentir una necesidad abrumadora de desviar su mirada, aún con las mejillas cubiertas de rosa, pero decidido a ignorarlo, Ren le hizo un gesto a Hinata para que se acercara. No le entusiasmaba mucho la conversación, pero era mejor terminarla cuanto antes que posponerla. Inou no bajaría el ritmo de su entrenamiento en un futuro próximo, y si Hinata quería mantener la delantera o incluso seguirle el ritmo a la rubia, había ciertas revelaciones que debía saber y decisiones que tomar. Hinata se acercó a Ren hasta quedar frente a él. Se miraron en silencio, incómodos, durante unos segundos, pero entonces Ren recuperó la compostura y sonrió con ironía. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó, decidiendo que al menos debía intentar aclarar las cosas antes de empezar a hablar de cosas serias. Hinata se movió un poco en su lugar mientras inconscientemente cepillaba algunos mechens de su cabello detrás de su oreja mientras sus ojos vagaban alrededor como si no estuviera segura de cuál sería el lugar seguro para mirar. Preferiría no hablar de tu erección, Sensa, dijo tímidamente. Al oírla, la expresión de Ren se crispó. No me refería a eso, replicó exasperado, casi con un tono quejoso. Oh. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par, haciéndola parecer un ciervo deslumbrado. No tenía ni idea de qué decir. Claramente había malinterpretado, así que, avergonzada, dijo lo primero que se le vino a la mente al pensar en salvar la situación: ¿tienes un buen pene? Y se arrepintió al instante en cuanto esas palabras salieron de sus labios. Por primera vez en meses, Hinata se sintió tan avergonzada que estuvo a punto de desmayarse. Vaya, gracias. Lo intento, respondió Ren con seriedad antes de suspirar. Dejemos este incidente atrás, ¿de acuerdo? Hinata asintió dócilmente, agachando la cabeza, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro y a pesar de sonrojarse lo suficiente como para que Ren se sorprendiera de que no saliera vapor de su cabeza, Hinata respondió en voz baja pero descaradamente: no prometo nada, mientras sus ojos parpadeaban hacia la entrepierna de Ren solo por un breve instante. Al darse cuenta de que la chica estaba tratando de burlarse de él torpemente, Ren se rió entre dientes y la tensión entre ellos se desvaneció cuando ambos finalmente se relajaron. Hablemos de tu entrenamiento, ¿de acuerdo? Ren se sentó en el césped e hizo una seña a Hinata para que lo siguiera. Ella asintió y, cuando ambos estuvieron sentados, Ren decidió arrancarse la tirita. Mirándola directamente a los ojos, intentó transmitirle su seriedad. No creo que seas apta para el ninjutsu. Esperaba una reacción de enojo por parte de la chica, pero debería haberlo pensado mejor. Hinata siempre había sido una persona tranquila. Solo ladeó la cabeza, y la única señal de su disgusto fue que sus cejas casi se juntaron al fruncir el ceño. ¿No le decía siempre que el clan Yuga es estúpido por no concentrarse en el ninjutsu, al menos 3 veces por semana? Algo sobre que nuestros ojos nos hacen tramposos por naturaleza al aprenderlo y perfeccionarlo, preguntó con una voz engañosamente tranquila, pero Ren se dio cuenta de que la había juzgado mal. Ella no lo demostró, pero definitivamente no estaba muy feliz de escuchar eso. Haciendo una mueca por dentro, Ren simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Y lo mantengo. Pero la pregunta es si quieres seguirle el ritmo a Inou o tu objetivo es ser un trabajador regular. Antes de que Ren terminara de hablar, Hinata exclamó con voz ofendida: claro, no puedo dejar que gane esa zorrita. Su expresión gritaba: claro, ¿acaso no es obvio? Ren resopló, pero pronto se convirtió en un suspiro. Sabía que lo que iba a decir a continuación no sería bien recibido. Caramba, le costaba creer que fuera a decirlo. Y, sin embargo, allí estaban. Me siento como un idiota al decir esto, pero, el taijutsu será lo tuyo. ¿Taijutsu?, preguntó Hinata rotundamente, con un leve toque de incredulidad en su voz. Su rostro se volvió completamente inexpresivo y Ren se alegró de que, al menos, el entrenamiento de su clan le hubiera inculcado un gran control emocional, porque cuando empezó a emular a su padre, fue obvio que la cosa se puso fea. Se alegraba de que no hubiera ninguna piedra cerca, porque seguramente ya se la habría lanzado, y se lo habría merecido. Durante meses le dijo que centrarse solo en el taijutsu era una estupidez, y la chica se lo estaba tomando muy en serio. Siempre le decía que los yugas eran unos completos retrasados mentales, que centrarse en el taijutsu impedía que su clan se volviera realmente especial. Sin embargo, ahora le recomendaba que hiciera precisamente eso. Sabiendo que necesitaba controlar los daños rápidamente, Ren dijo: mira, Hinata. Señaló hacia donde Inou practicaba y Hinata, con gran reticencia, giró la cabeza hacia allí. Inou estaba al otro lado del claro, sosteniendo, entre otras cosas, una delgada rama de árbol. La blandía contra el tronco, causándole grandes cortes debido a la capa de chakre del viento que la cubría. Ren silbó con fuerza y la concentración de Inou en su chakre del viento se interrumpió bruscamente a mitad del ataque, provocando que la rama del árbol se partiera en varios pedazos. Inou perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos y casi se cae al suelo. Cuando se estabilizó, le lanzó a Ren una mirada acalorada antes de resoplar y recoger otra rama delgada de un árbol de una pila que tenía cerca de sus pies, con la intención de continuar su entrenamiento con una admirable determinación. Al ver a la rubia torpemente, Hinata dejó escapar una pequeña risita involuntaria antes de poder detenerse. Ren sonrió. Inou es simplemente demasiado buena aprendiendo ninjutsu gracias a su truco mental, le dijo a Hinata, pero se obstina en alcanzar la perfección. Le llevará meses, si no años, llegar a donde quiere solo con chakre del viento. Y, para ser sincera, Ren aprobó su enfoque. Era estúpido, sin duda. Si seguía el camino de Hiruzen y dominaba todas las naturalezas de chakre, podría ser al menos una kunoichi de élite Jounin al salir de la academia,
con buenas posibilidades de superar pronto ese rango S, pero quería llevar su chakra del viento mucho más allá de lo que los ninjas consideraban dominio, y si lo conseguía, era el tipo de truco que tenía el potencial de crear a uno de los ninjas de rango S más fuertes. Las palabras clave, sin embargo, son si lo lograba. Lo que intentaba hacer se consideraba imposible, pero bueno, era rubia, así que Ren tenía fe en su capacidad para engañar al mundo. Nunca podrás seguirle el ritmo si intentas igualarla en su especialidad, le dijo Ren a Hinata con una sonrisa irónica. No fue solo Hinata quien tuvo que aceptar este hecho. Él también era un ninja y se dio cuenta de que, una vez que Inou acumulara unos meses más de entrenamiento de ninjutsu, no podría seguirle el ritmo en esa disciplina. Era desalentador, pero decidió esforzarse y redoblar su enfoque en el Fuinjutsu, porque esa era su especialidad y estaría condenado si dejaba que algún mocoso de Yamanake lo superara en fuerza. Habría sido insoportable si eso hubiera sucedido. El mejor consejo que puedo darte, Hinata, es que te centres en tus propias ventajas, dijo, y decidió profundizar al ver su expresión insegura. Terminaste ese Katen modificado tuyo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollarlo? Es decir, ¿cuántas horas de esfuerzo continuo? Unas 10, supongo. Parecía insegura, pero Ren sabía que solo dedicaba esa técnica entrenada y un máximo de 2 horas cada sábado, así que contar cuántas horas sumaba a lo largo de los meses probablemente no era fácil. Y lo llamé muro celestial, susurró la niña con una hermosa sonrisa, con un ligero tono de orgullo por su logro. Ren extendió la mano y tomó la de ella, apretándola en reconocimiento con una sonrisa. Su muro celestial era simplemente Katen sin necesidad de girar. Parecía simple, pero no lo era en absoluto, ya que el giro era parte integral de la técnica. Eliminar la necesidad de girar hacía que la técnica fuera asquerosamente eficiente en cuanto a chakra, efectiva en prácticamente cualquier situación y capaz de usarse en una fracción de segundo en cualquier momento. Hinata podía invocar un muro de chakra giratorio desde el tenketsu de su cuerpo para bloquear o reflejar yatsus a voluntad. También podía usarlo ofensivamente, como el Katen normal, y como no necesitaba girar, no necesitaba detenerse para usarlo. Tenía un potencial ofensivo enorme, pero Ren sabía que Hinata aún no lo había comprendido. Además de eso, al no requerir giros, no necesitaba mantener la técnica por un largo periodo, lo que la hacía gastar mucho menos chakra en el proceso de lo que necesitaba el Katen normal. El único inconveniente era que se trataba de una de esas técnicas que requerían de mucha habilidad. El primer paso para aprenderlo fue dominar el Rasengan, así que, sí, buena suerte con eso, supuso Ren. Ahí van unos meses, si no años, de tu vida, y ese es solo el primer paso. Ningún ninja normal invertiría tanto tiempo en ello, porque les resulta más efectivo aprender varias técnicas básicas que pueden usar en el campo para salvar sus vidas en caso de apuro, por muy poderosa que sea la técnica. Rayos, Ren no iba a aprenderlo, y ya conocía el Rasengan. Simplemente no era una forma rentable de invertir su tiempo. La dulce niña no se dio cuenta porque le resultó asquerosamente fácil, ni siquiera pensó que fuera tan difícil. Ren quería golpearse la cabeza contra un árbol cada vez que pensaba en ello, y lo creó a partir de la técnica habitual Katen en 10 horas de esfuerzo. Fue una maldita mierda. Su mente simplemente funcionaba de maneras misteriosas que a Ren le costaba comprender, pero ella era una mujer, así que eso era prácticamente un hecho. Honestamente, si no creyera que Hinata tenía una oportunidad real de competir con Inou, simplemente se lo habría dicho. Pero lo más ridículo de toda la situación era que, en su opinión, como su maestro, Hinata podía hacerlo. Ella tenía suficiente talento, solo necesitaba que creyera en sí misma y tuviera la mentalidad adecuada. Digan lo que diga tu clan, tienes un talento increíble para el taijutsu, ya creaste tu propio movimiento en tan poco tiempo y ni siquiera has salido de la academia. Además, te estás volviendo muy bueno en ninjutsu médico por tu cuenta. Deberías dedicarte más a estas especialidades, dijo Ren, sin mencionar que el Byakugan era una auténtica trampa en lo que respecta al ninjutsu médico. Era prácticamente la diferencia entre una persona ciega que aprende las cosas por el tacto y una persona que realmente puede ver lo que hace. No hace falta ser un genio para darse cuenta de cuál aprende las cosas más rápido. A pesar de las palabras de Ren, Hinata parecía aún insegura. Veía la diferencia entre Inou y ella misma en el ninjutsu, y Ren sabía que se sentía fatal al darse cuenta de ello. Pero su actitud de pobre de mí, francamente estaba empezando a molestarlo un poco. ¿Pero será suficiente?, preguntó Hinata tímidamente y Ren tuvo que respirar profundamente. ¿Por qué no usas tu Byakugan para observar al clan Akimichi e intentas aprender cómo usan el Chakra-yan?, preguntó exasperado, diciendo en voz alta lo primero que le vino a la mente y poniendo los ojos en blanco. Solo podía generar Chakra-yan. Aún no podía hacer nada más con él. No podía enseñarle a la chica cómo usarlo correctamente en combate, y ya la ayudaba mucho proporcionándole chakra a los clones de sombra. Se negaba a mimarla tanto como para dedicar semanas a desarrollar técnicas adecuadas de Chakra-yan solo para que Hinata pudiera usarlas en combate. No, la chica tendría que desarrollar estas técnicas ella misma. Ren estaba demasiado ocupado creando nuevos sellos en su tiempo libre. Amaba a sus estudiantes y hacía un esfuerzo enorme para ayudarlos en su desarrollo, pero también tenía que pensar en su propio desarrollo. ¿Quieres que robe las técnicas de su clan? La expresión de Hinata cambió de repente al preguntar con los ojos abiertos de par en par, horrorizada, como si Ren estuviera insinuando traición.
En realidad no, se encogió de hombros. ¿Busques una forma rápida de hacerte más fuerte? Aprende los principios del uso del chakra yan y luego, junto con tu experiencia médica, crea tu propia técnica para, no sé, fortalecer tu cuerpo, preferiblemente sin convertirte en una giganta ni usar tus reservas de grasa, porque eso habría sido demasiado obvio. Ren se frotó el puente de la nariz, arrepintiéndose por dentro de haber empezado ese tema, pero estaba un poco frustrado, y no tenía una confianza que rozaba la arrogancia, y esa actitud tenía sus efectos, pero ella siempre creyó en sí misma, no esperaba que él la guiara en su entrenamiento y se dedicó a probar cosas nuevas. Hinata, sin embargo, era más tímida, así que necesitaba ese empujón para ganar confianza y, hasta el momento, no era muy proactiva. Incluso el aprendizaje de Katen fue algo que Ren le sugirió hace años. Y sí, lo modificó por su cuenta, pero no fue suficiente. Hinata se quedaría atrás de Ino si no salía de su zona de confort. La chica necesitaba empezar a experimentar, sin mencionar que ver el talento de Ino había debilitado la confianza de Hinata en su propio progreso, lo que la hacía menos propensa a ser creativa con su entrenamiento. Honestamente, era una situación bastante molesta para Ren. Por desgracia, como ya había empezado el tema, decidió descargar sus pensamientos sobre la chica, esperando lo mejor. En serio, tú, Yuga, tienes la mejor herramienta para espiar y observar, y vives en una aldea llena de ninjas talentosos. Es un completo misterio cómo tu clan no ha criado a un ninja de rango S hasta ahora. Podrías aprender muchísimas técnicas secretas y observar cómo funcionan sin que nadie se dé cuenta, y ni siquiera necesitas salir de casa. No es como si alguien pudiera saber dónde miras y simplemente te sientas en tu habitación con los ojos cerrados y el Byakugan activado. ¿Quieres seguirle el ritmo a Ino? No puedo darte todas las respuestas. No puedo guiarte hasta allí de la mano, Hinata. Puedo ayudarte y te ayudaré, pero ciertas cosas tendrás que lograrlas sola, le dijo Ren a Hinata, dándole la dura verdad. Durante unos segundos, se quedaron sentados en el césped, mirándose en silencio. Hinata estaba sumida en sus pensamientos mientras Ren la observaba, preguntándose qué decidiría. Finalmente, Hinata asintió lentamente. Entiendo. Y eso fue todo. No iba a darle más consejos sobre este tema y sabía que era lo suficientemente inteligente como para no dejarse atrapar. El resto era su responsabilidad. Era una kunoichi en entrenamiento, claro. Ren asintió. No estaba seguro de que ella lo entendiera, pero solo el futuro lo diría. Ahora, creo que deberías centrarte solo en el elemento rayo en el ninjutsu. Será una gran adición para potenciar tu taijutsu o incluso tu ninjutsu médico si lo usas con la suficiente creatividad. Ni siquiera quería empezar a pensar en lo que un hábil usuario de la naturaleza rayo podría hacer con los nervios una vez que se convirtiera en un médico de primer nivel. Ren creía firmemente que Cruciatus debía permanecer en el universo Potter, pero, por su adorable estudiante, estaba dispuesto a hacer una excepción y, finalmente, llevarla a ciertas conclusiones. Pero por ahora, Hinata solo sabía una cosa que hacer con su elemento relámpago. Muéstrame tu zenbón explosivo recubierto de rayo, ordenó Ren con calma. Hinata asintió y se levantó. Sacó un zenbón del sello de su muñeca con una bocanada de humo, lo imbuyó de chakra del rayo en 3 segundos y aplicó el sello explosivo en los 2 segundos siguientes antes de lanzar la aguja contra el tronco de un árbol cercano a una velocidad casi imperceptible gracias al chakra del rayo que cubría el zenbón. El zenbón se hundió en el árbol antes de explotar con un fuerte estruendo, y el tronco del árbol, que tenía un enorme agujero alrededor del lugar donde el zenbón impactó, se cayó mientras crujía fuertemente. Hinata miró expectante a Ren, pero lamentablemente, no iba a recibir el elogio deseado. No por esto. Necesita trabajo, dijo Ren con una mueca. 5 segundos para imbuir chakra del rayo e inscribir el sello explosivo en el zenbón eran demasiados. Todo el proceso debería durar menos de un segundo. Debería poder lanzar un zenbón explosivo cada segundo. Solo entonces estaría listo para el combate. Bueno, todo a su debido tiempo, supuso Ren. El rostro de Hinata decayó mientras murmuraba abatida, solo, iré a practicar. Pero Ren la detuvo poniéndole una mano en el hombro cuando estaba a punto de irse. Puedes hacerlo, Hinata. Eres una de las kunoichi más talentosas de esta aldea. Solo cree en ti, yo creo en ti, dijo, y algo en su expresión probablemente transmitía su sinceridad, porque Hinata lloró y sollozó. Ella sintió con determinación en los ojos antes de darse la vuelta y, a punto de irse, detenerse en seco. Giró el torso y miró a Ren con inseguridad, lo que hizo que él arqueara una ceja. Sí, preguntó, pero la chica Yuga solo se mordió el labio inferior en una aparente indecisión. Entonces, de la nada, pareció tomar una decisión y caminó hacia Ren, quien la miró con curiosidad, preguntándose qué estaba haciendo, solo para sorprenderse cuando rápidamente cerró la distancia entre ellos, se puso de puntillas y le dio un pequeño beso en los labios. Ren la miró completamente desconcertado, con los labios ligeramente separados, mientras ella parecía un conejo asustado, con la cara roja de la vergüenza. Gracias, susurró ella sonrojada. Antes de que Ren pudiera recuperarse, Hinata giró bruscamente sobre sus talones y se alejó a tirones con la cabeza agachada y casi saliendo vapor de su cabeza. Ren solo pudo observarla antes de que su mente se reiniciara. Eso pasó, pensó con ironía, y una pequeña sonrisa avergonzada apareció en su rostro mientras se tocaba los labios. Chapter 53, CH 53, Academy Days 2. Ino Yamanake estaba sentada en la academia, observando a sus compañeros durante un recreo, aburrida como una ostra. Su profesor, Ren, se tomó una semana libre de entrenarlas a ella y a Hinata por un proyecto personal,
mientras que Hinata decidió fingir estar enferma para poder concentrarse más en el entrenamiento en lugar de estar en la academia escuchando clases sobre cosas que no le interesaban o que ya sabía. Ino suspiró exasperada. Le encantaría tener las ventajas de ser una ninja médica, pero al ver la pequeña montaña de libros que habría tenido que leer, se estremeció. Sí, no, muchas gracias. Eso es para nerds. Por desgracia para Ino, no tenía ningún otro poder conveniente que le permitiera faltar a la escuela, así que tenía que quedarse allí o enfrentarse al disgusto de sus padres. Por muy aburrida que fuera la academia, nada valía la decepcionante charla de horas que sus padres le habrían dado por faltar. No era como si pudiera simplemente controlarlos mentalmente, ¿verdad? Pero claro, lo que ella podría hacer es crear su propio entretenimiento. Al ver a uno de sus compañeros de clase ajenos al clan acercarse tímidamente a una chica de cabello castaño, temblando levemente como si fuera a ser ejecutado, Ino hurrió para sus adentros. Sabía que este compañero en particular llevaba tiempo enamorado de ella, y parecía que por fin había reunido el valor para confesar. Por desgracia para el chico, la chica pertenecía a un clan particularmente obstinado en controlar las relaciones de sus miembros, así que no iba a salir nada de aquello. Bueno, lo más probable era que los hermanos mayores de la chica le dieran una paliza, pero él sobreviviría. Frunciendo los labios pensativa, Ino decidió ser magnánima hoy y salvar a su compañera de clase de algo de dolor. Sus manos se unieron debajo de la mesa justo cuando el niño llegó al escritorio de la niña, lo que provocó que ella se girara hacia él, sus grandes ojos maranes parpadeando con una curiosidad inocente. El niño abrió la boca, y de repente se giró un poco hacia un lado hacia Inosuka Kibe, que estaba sentado allí antes de gritar para que todo el aula escuchara, «Te amo. Por favor, sal conmigo». De repente toda la habitación quedó en silencio mientras Kibe se congeló, su expresión lentamente transformándose en una mueca extraña. «Amigo, simplemente, no». El chico perro finalmente logró decirle al otro niño, quien ahora lo miraba con los ojos abiertos, completamente en shock, con la mandíbula en el suelo, sin poder creer lo que acababa de hacer. Ino los observó alegremente desde el fondo del aula mientras retiraba la pequeña cantidad de su chakra yin del chico, sonriendo por un trabajo bien hecho. Le encantaba experimentar con las técnicas de su clan, sobre todo después de recibir algunas ideas de su maestro. Descubrir cómo no enviar todo su espíritu a alguien con su yatsu de clan era difícil, y luego descubrir cómo no dominar, sino influir sutilmente en la otra persona, era aún más difícil. Pero fue tan gratificante. La mirada de Ino recorrió el aula con picardía. Necesitaba más práctica si quería dominar la técnica sin usar sellos manuales. Por suerte, tenía muchos conejillos de indias desprevenidos, esperando para el matadero. Las manos de Ino una vez más hicieron un sello debajo de su mesa, y Ekemeru, que estaba sentado en la capucha de Kibe, de repente perdió el control de su vejiga, lo que hizo que la situación de la confesión fuera aún más memorable, ya que tanto Ekemeru como Kibe lanzaron un largo y miserable gemido antes de que Kibe saliera corriendo del aula. Con suerte, se sentiría lo suficientemente avergonzado como para no invitarla a salir durante al menos una semana, pero Ino tenía sus dudas. Era difícil enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Una chica que estaba de espaldas a la ventana se agachó de repente, esquivando por poco un kunai desafilado que voló hacia el aula desde afuera. Al mismo tiempo, un niño recibió un empujón amistoso de su amigo, lo que provocó que el kunai desafilado no lo alcanzara por menos de una pulgada. Ichoji parpadeó torpemente, sin comprender, mientras tiraba bruscamente de su lonchera, evitando su destrucción cuando el kunai desafilado se estrelló contra el medio de su escritorio solo un segundo después. Al frente del salón de clases, Sakura tropezó y accidentalmente golpeó con la cabeza la ingle de Sasuke, ganándose el logro de ser la primera persona en hacerlo gemir cuando casi se cae del dolor cuando su pene se estrelló contra la pared de hierro que era la frente de Sakura. Los ojos de Ino brillaron. Su chakra yin era tan sutil que, a menos que sus víctimas estuvieran concentradas, ni siquiera se daban cuenta de que estaban bajo su influencia. Claro, probablemente no funcionaría con ninjas expertos, todavía, pero Ino era una persona muy trabajadora cuando se trataba de sembrar el caos. Oye, basta. De repente, la voz de Shikamaru interrumpió su diversión. No estoy haciendo nada, le susurró Ino al chico que yacía perezosamente en el escritorio junto a ella, observándola con solo un ojo entrecerrado, aunque consiguiendo que pareciera un pesado. Vuelve a dormir. Ino puso los ojos en blanco, solo para que Shikamaru murmurara en voz baja, rubia problemática. Recibió una patada en la espinilla cortesía de la problemática rubia por su esfuerzo, lo que le hizo gritar y darle a la presumida Ino una mirada molesta. Para sus adentros, Ino suspiró decepcionada. Era una lástima no poder invitar a Shikamaru y Choji a las clases de su maestro. Le preguntó a Ren si estaba dispuesto a enseñarles cuando apenas estaba empezando y recibió una charla completa sobre la política de clanes de la aldea. ¡Qué asco! En pocas palabras, enseñar a dos hijas de jefes de clan ya estaba poniendo a Ren en el radar. Si empezaba a acumular herederos de clan como alumnos, se convertiría rápidamente en una persona extremadamente sospechosa. A los influyentes de Konoha les parecería que Ren intentaba influenciarlos cuando eran jóvenes e ingenuos, lo cual fue un gran no-no. Un niño logró agarrarse al borde de una mesa después de tropezar, probablemente evitando una conmoción cerebral porque su cabeza estaba en ruta directa para chocar con la puerta que se abría. Ren le dijo a Ino que podía invitar a Sakura a sus entrenamientos, y lo intentó, pero la pelirrosa pensó que era una especie de truco y se negó a ir. Eso entristeció un poco a Ino. Extrañaba los tiempos en que su amistad con Sakura era buena. Genial. Ahora estaba molesta y triste. Al frente del salón de clases, Sakura,
quien se disculpaba molestamente con el Uchiha que apenas comenzaba a recuperarse de recibir un cabezazo en el pene e intentaba ponerse de pie. De repente pareció perder el equilibrio nuevamente y le dio un cabezazo al Uchiha de verdad esta vez, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Inou se rió, mejor. Una niña se inclinó hacia un lado justo cuando su amiga hizo un gesto de escupitajo en su dirección debido a una broma de otra amiga de su grupo. Bueno, quizá le molestara un poco que Sasuke intentara preguntarle constantemente sobre Hinata. No le importaba ser mezquina y vengativa. Naruto, de alguna manera resistió la influencia de Inou, haciendo que ella frunciera el ceño. Fue golpeado por una pequeña pelota con la que estaba jugando un niño y eso hizo que perdiera el equilibrio mientras hacía algo con ella. Inou parpadeó. ¿Que era eso, una lata de pintura? El chico naranja golpeó la lata de pintura con el codo mientras agitaba los brazos intentando recuperar el equilibrio, haciendo que se cayera encima de él. Por primera vez en su vida, el chándal de Naruto ya no era naranja, sino verde neón. Bueno, qué lástima ser él. Inou se encogió de hombros y soltó el sello de su mano antes de apoyar la mejilla en su mano, riéndose por dentro cuando notó que Sasuke iba en su dirección mientras se frotaba la frente y lucía una mueca grave todo el tiempo mientras Sakura seguía disculpándose vehementemente con él, aparentemente al borde de las lágrimas. Pobre chica. Inou puso la expresión de fanática más loca de su repertorio y lanzó un fuerte suspiro de ensueño cuando Sasuke estuvo lo suficientemente cerca para oírlo mientras sus ojos azules miraban directamente a los suyos negros. Ella sintió un placer vengativo por el hecho de que el chico pareció dudar por un momento y por su mirada, era obvio que estaba pensando profundamente si valía la pena acercarse a ella. Por desgracia, al final, pasó una fracción de segundo y él dio otro paso adelante en su dirección. Mientras Inou miraba fijamente a Sasuke que se acercaba, ella ya sabía que iba a preguntar por Hinata y eso la hizo recordar instantáneamente a la chica Yuga parada de puntillas, presionando sus labios contra la boca de su maestro con el largo cabello rubio y desgreñado que quería acariciar y mimar. Shikamaru instintivamente se alejó un poco más de Inou, con el cabello en la parte posterior de su cuello erizado en advertencia mientras le daba a la chica rubia una mirada cautelosa de reojo. La chica tenía una sonrisa agradable y acogedora, y, sin embargo, a sus ojos expertos le parecía muy falsa y forzada. Además, el suelo bajo su pie derecho se agrietaba ligeramente. Shikamaru decidió al instante que no quería involucrarse antes de levantarse y casualmente, muy rápidamente se alejó. Al recordar el beso que presenció, Inou estaba furiosa por dentro. Inou ya no se concentraba en lo que tenía delante, y apenas se dio cuenta de que Sasuke finalmente la alcanzó. Abrió la boca y empezó a hablar. Yamanake, me gustaría preguntarte. Ah, sí, ¿me invitas a una cita?, preguntó Inou amablemente, interrumpiendo a Sasuke. No, quiero saber. Ay, Dios. ¿Pedir 3 tallas de chica? ¡Qué descarado! Sasuke-kun. Inou rió avergonzada. Pero supongo que puedo, Yamanake. Sasuke puso un poco más de fuerza en su tono muy serio, pero eso no hizo que Inou se detuviera. Sus ojos se posaron en Sakura, y en un instante tomó una decisión. Ya no tenía ganas de seguir jugando. Chen, lo siento, Sasuke, no puedo salir contigo. Inou suspiró con pesar, lo que hizo que Sasuke la mirara como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Mi cuerpo anhela a alguien más. Habló con un tono lleno de lástima, dirigido a Sasuke, como si le tuviera lástima por haberla perdido. Incluso juntó las manos y le guiñó un ojo para lograr una mejor impresión dramática. Un poco más lejos, la mandíbula de Sakura cayó cuando presenció su breve interacción y le resultó sumamente difícil creer que no estaba soñando. Su mayor rival amoroso acababa de rendirse. Sakura se sentía extasiada y algo melancólica, como si acabara de perder algo que, sin saberlo, era importante para ella. Sasuke miró fijamente a Inou, la incomprensión y la incredulidad coloreaban su expresión, su boca abierta mientras su cerebro trataba de lidiar con la extremadamente molesta rubia que hacía de cada interacción un enorme dolor en el trasero. Aún así, él no esperaba ser rechazado por ella, por lo que la situación fue tan fuera de lo común que le produjo un traspié mental. Justo cuando la mente de Sasuke se reinició y una mueca de enojo apareció en su rostro, lanzó una pequeña mirada en dirección a Inou, el Yug, solo para que le llenaran la boca con un borrador de pizarra porque el Naruto verde neón, que estaba tratando de hacer otra broma con un puchero molesto, una vez más perdió el equilibrio y el borrador en su mano logró ser arrojado en dirección a Sasuke mientras volaba por la mitad del salón de clases y lo golpeaba directamente en la boca justo cuando la abría. Hoy en día las coincidencias estaban en todas partes, ¿no? Naturalmente, eso provocó una pelea entre el bastardo y el último muerto, por lo que Inou simplemente se puso de pie y se alejó, sumida en sus pensamientos y mordiéndose irritablemente el labio inferior mientras la última brisna de chakra de viento invisible alrededor de sus dedos se desvanecía en la inexistencia. No había manera de que ella dejara que la perra ganara. Ahora bien, como se suponía que iba a manipular a su molesto y denso profesor para que la inclinara sobre la mesa y tuviera su malvada voluntad con ella. Chapter 54, CH 54, One Dance. La semana en que Ren se tomó un descanso para su proyecto pasó rápidamente e Inou llegó a su campo de entrenamiento habitual, notando que Hinata ya estaba allí y solo faltaba su maestro. Al acercarse, Inou vio que Hinata, sin chaqueta, se curaba con disgusto unos moretones de aspecto desagradable e hizo una mueca al ver su coloración morada. Su alegría se agrió al acercarse a la chica Yuga. No necesitaba que le contaran lo sucedido. Era obvio. Hinata aparecía con moretones al menos una vez al mes. Era algo recurrente en ese momento. ¿Por qué no le das una paliza y acabas con esto de una vez?, preguntó Inou con terquedad,
sin siquiera saludar a Hinata. Ella intentó parecer tranquila, pero sus ojos azules miraban fijamente los moretones a lo largo de los brazos de la pelinegra y sus manos estaban apretadas en puños. Durante los meses de entrenamiento conjunto, Ino empezó a apreciar a Hinata. Era como una hermanita muy molesta, a la que le gustaba molestar para ganar confianza. No le gustaba verla sufrir. Genavi es mi hermana. Hinata se encogió de hombros con indiferencia, sin inmutarse por el dolor mientras se concentraba en sanar. Ya estaba acostumbrada. Tuvo que realizar un trabajo muy delicado con la curación. Su objetivo era preservar la apariencia magullada mientras sanaba todo lo que se encontraba debajo de la piel. Esto supuso un gran reto para su nivel actual de ninjutsu médico, por lo que tuvo que concentrarse mucho en el proceso. Ino suspiró exasperada, pero lo que fuera que quisiera decir se vio interrumpido cuando Ren apareció cerca de ellos en Sunsin, sonriendo alegremente mientras lo saludaba. Entonces notó los moretones de Hinata y su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Suspiró, de forma muy similar a como lo había hecho Ino hacía unos segundos, pero decidió no comentar nada al respecto. Ya había tenido una conversación al respecto con Hinata y desafortunadamente no había nada que pudieran hacer a menos que quisieran alertar a la familia Yuga sobre el hecho de que Hinata era más fuerte de lo que intentaba aparentar. Su meta deseada era evitar que tanto su hermana como ella misma fueran selladas y la única forma de lograrlo era revelar su poder al clan solo cuando fuera lo suficientemente fuerte como para obligarlos a seguir su voluntad. Si lo hacía antes, simplemente sellarían a su hermana y le devolverían la herencia del clan. Así que tuvo que soportar perder el entrenamiento mensual con su hermana. ¿Qué tal la semana?, les preguntó Ren a las chicas mientras se acercaba. Ellas lo saludaron y empezaron a hablar al unísono, solo para detenerse y mirarse con enfado. Ren se rió mentalmente y sus labios se estiraron en una sonrisa nuevamente cuando las chicas llegaron a un acuerdo silencioso y Hinata habló sobre su semana primero. Se apoyó en un árbol cercano y escuchó, dejándola despotricar y desahogarse, o mostrar orgullosamente su progreso, e incluso la elogió cuando presentó tímidamente su intento de cocinar. Después de unos 20 minutos, Hinata terminó y era el turno de Ino de hablar. Ni qué decir tiene, Ren casi se atragantó al oírla proclamar con orgullo que había usado a sus compañeros de clase para aprender a inyectar chakra Jin sin sellos en sus víctimas. Sí, la Academia Ninja era para entrenar ninjas. Los niños no se dieron cuenta de la intromisión de Ino. Qué lástima. Solo tienen que mejorar si no quieren sufrir más de sus travesuras. Por eso también se toleran las bromas de Naruto. Contrariamente a la creencia popular, la amenaza naranja no solo ataca a sus profesores, sino también a sus compañeros. Y sus bromas son un buen entrenamiento de alerta para los niños. Entonces, incluso si las travesuras de Ino fueran descubiertas por sus maestros, ella no recibiría ningún castigo siempre y cuando no causara ningún daño permanente. No, sería Ren quien recibiría una buena reprimenda verbal por sus métodos de enseñanza, ya que era su tutor. Era el tipo de mierda por la que podría acabar en TI. En serio, un día, la rubia le iba a provocar un aneurisma. De acuerdo, Ren negó con la cabeza, decidiendo continuar con su reunión. Les dio el gusto. Pero ahora era el momento de darles una pequeña sorpresa. Su año académico está a punto de terminar y decidió organizar una pequeña salida con ustedes dos. Sonrió con sorna cuando las chicas parecían emocionadas. No tenían ni idea de lo que les esperaba y él iba a disfrutar de su sufrimiento a cada paso. Tus padres ya estaban de acuerdo. El primer día de tus vacaciones, iremos a cazar bandidos, dijo, y de repente, ninguna de las dos chicas estaba tan emocionada. Ahora parecían un poco confundidas e inseguras, porque sabían lo que eso significaba. El motivo principal de su salida no era entrenar, sino emborracharse. Conseguir su primera presa. A Ren le encantaría evitar esta incomodidad. Y sí, podría haberlo dejado en manos de sus futuros instructores Younin. Él también quería hacerlo. Pero eso sería hacerles un flaco favor a las chicas. Vale, será pan comido, exclamó Ino con su habitual tono, pero no lo hacía con el corazón. Hinata, por otro lado, agarraba ansiosamente sus manos, tratando de parecer tranquila por fuera, pero sus ojos delataban su inquietud. No le den demasiada importancia, dijo Ren para tranquilizar a las chicas. Todavía faltan 2 semanas. Tengo un anuncio más importante que hacer. Ah, sí. ¿Preñaste alguna kunoichi o algo así?, preguntó Ino con inocencia, intentando distraerse volviendo a su habitual tono burlón, pero retrocedió de un salto, evitando un golpe de chakra en las costillas por culpa de la irritada Hinata, que quizá había reaccionado exageradamente. Ren no se lo tomó demasiado en serio y simplemente puso los ojos en blanco y miró a Ino. No te preocupes, serás el primero en saberlo si algo así sucede. Y temía que ni siquiera bromeara. Ino tenía predilección por los chismes antes de que él se convirtiera en su maestro. Pero ahora que podía usar las técnicas de su clan con más libertad, ahora que encontraba nuevas maneras de usarlas sin que nadie se diera cuenta y mejoraba día a día, amaba a la chica, pero había una razón por la que llevaba un sello de contención Jin en su persona todo el tiempo. No habría ninguna travesura mental de Yamanake en su mente sin que él se enterara. Por suerte, ella no había intentado echar un vistazo a sus pensamientos hasta el momento. ¡Qué atrevido de tu parte! Ino rió entre dientes. Ren levantó una ceja mientras Hinata también la miró con curiosidad. Al notarlo, Ino decidió explicarse. Bueno, obviamente la madre sería la primera en saber si está embarazada.
Ino explicó y se inclinó hacia adelante, ofreciéndole a Ren una sonrisa coqueta. No me importaría, pero tendrás que hablar con mi papi si quieres tener un pedazo de este hermoso trasero. Ino le dio una suave palmadita en el trasero y le sonrió a Ren, solo para recibir una patada en la espinilla de parte de la descontenta Hinata, haciendo que la rubia gritara de dolor y saltara, levantando su pierna para sujetar su espinilla lastimada. ¿Qué te pasa, perra?, gritó Ino con fingida indignación. No creas que no sé lo que haces, tonta, dijo Hinata secamente, mirando a Ino con desconcierto mientras intentaba patearla de nuevo. Y Ren estaba fuera de lugar mientras se preguntaba dónde se había ido la mansa y amable Hinata. De repente, Ino saltó hacia él después de evadir otro de los golpes de Hinata, y él terminó atrapándola en un transporte de princesa. Ren parpadeó hacia Ino parpadeó hacia Ren, y Hinata parpadeó hacia Ren e Ino. Ren abrió la boca para hacer una broma sobre su situación, pero Ino, de repente, rodeó su cabeza con las manos y se incorporó, terminando con sus labios sobre los de él. Pero eso no le bastó, pues su lengua invadió su boca y comenzó a explorar con avidez. Gimió Ino, despertando a Ren de su sorpresa y provocando que dejara de sujetarla con las manos, dejándola caer al suelo como un saco de petates. Ren miró a Hinata, quien tenía una expresión muy fría mientras fulminaba con la mirada a Ino, quien yacía en el pasto cerca de sus pies. Su mirada se dirigió a Ino, notando que reía disimuladamente, con el rostro enrojecido. ¿Qué? Ren casi se tambaleó hacia atrás. No me digas. Volvió a mirar a Hinata. Luego volvió a mirar a Ino, antes de parpadear con torpeza, solo para gemir por dentro al darse cuenta de algo que lo golpeó como un camión. Oh, soy un hijo de puta muy tonto. Chapter 55, CH55 del M. and Agreement. Ren se sintió realmente agotado. Acababa de terminar una larga conversación con sus alumnos sobre por qué sería una pésima idea tener una relación con él. Hizo todo lo posible por convencerlos de que dejaran de hacerlo. Pero dijera lo que dijera, Ino y Hinata eran adolescentes y Ren no tenía ni idea de lo que pasaba por sus cabezas en ese momento de su desarrollo. De alguna manera, cuanto más avanzaba su conversación, peor se ponía. A mitad de la conversación, las chicas dejaron de mirarse con furia y, de alguna manera, se reconciliaron. Ni qué decir tiene, Ren no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Perdió por completo el control de la conversación y las cosas sucedían de una manera que él no estaba preparado para comprender. Dale cosas de ninja cualquier día de la semana y estará bien a pesar de su disgusto por la profesión, pero manejar a una kunoichi adolescente en celo, cuando el chakra hace cosas malas con su desarrollo físico y mental, intentó decirles que era demasiado mayor para ellos, solo para que le recordaran que él mismo era un adolescente, lo cual era justo. No tenía réplica. No era como si fuera uno de esos bichos raros que creían que una persona reencarnada debería buscar a alguien que los iguale en su edad mental. Tendría que optar por mujeres de unos 40 años si ese fuera el caso, lo cual, no, muchas gracias. Ren no creía en la edad mental. Claro, había alcanzado la madurez de un adulto desde niño, pero no sentía que hubiera crecido ni envejecido tanto mentalmente desde entonces. Estaba feliz de contar su edad física como su edad real. Incluso intentó señalarles a las chicas que a sus clanes no les gustaría y, por suerte, eso pareció hacer dudar un poco a Hinata. Al menos, hasta que Ino abrió la boca y le dijo con seguridad que se lo dejara a ella, que ella se encargaría de su papá, si era necesario. Y Ren realmente sintió lástima por Inohachi en ese momento. Si la sabiduría lo permitía, Ren no quería que le maldijeran con una hija como Ino. Sería una completa pesadilla. Desafortunadamente, todo el progreso con Hinata se fue ya que recuperó su determinación y Ren pudo notar por su expresión que ya no iba a ceder en su decisión. Al final, las dos chicas accedieron a compartirlo, para su desesperación. Ren no tenía ni idea de cómo su "no deberíamos salir" se convirtió en "tranquilo, podemos compartirte". Estaba perdido como cualquier otro chico. Buscaba un resultado completamente opuesto. Las chicas incluso le lanzaron un libro de leyes, nada menos. Y sí, la poligamia no era ilegal en Konoha, pero maldita sea. ¿Quién debería estar tirándoles libros de leyes? No al revés. Eso era hacer trampa y a Ren no le gustaba que los demás hicieran eso. Decidió vengarse de las chicas por esto. Pronto les lanzaría su propio libro de leyes. Maldita sea, se sentía como un estúpido protagonista de anime de harem. En su vida pasada, siempre fue el noble y apasionado guerrero del teclado que criticaba duramente, a los protagonistas por su densidad natural. Pero ahora estaba en su lugar y, de vergüenza, solo deseaba que la tierra lo tragara por completo. Ahora los compadecía, comprendiendo perfectamente cómo podía pasar esta mierda. Hablemos de obtener una perspectiva completamente nueva. Pensaba que la interacción entre sus compañeros era solo una charla amistosa. Subconscientemente, seguía creyendo que Hinata terminaría con Naruto, aunque ese barco aparentemente ya se había hundido hace mucho tiempo, e Ino con ese extraño y pálido tipo Rup. Debido a esa suposición, nunca siquiera consideró la opción de que su presencia una vez más cambiara las cosas sin que él siquiera lo intentara. Después de que Hinata lo besara, entró en pánico y les dijo a las chicas que se tomaría una semana de descanso por un proyecto personal. Y sí, trabajó en el sello, pero sobre todo se afligió por la bomba que le cayó en el regazo disfrazada del cariño de la chica Yuga. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Estaba seguro de que si el clan Yuga se enteraba, intentarían crucificarlo. Rayos, Hyas intentaría darle un puñetazo suave en el trasero. No es que el líder del clan Yuga tuviera mucho éxito en esa tarea, pero aún así sería molesto para Ren. Ni siquiera hablemos de las consecuencias que enfrentaría Hinata. Y cuando Ren decidió, tal vez intentarlo, ni siquiera estaba seguro.
pero Hinata le gustaba bastante. Decidió dejar que las cosas fluyeran con naturalidad y terminar donde el viento las llevara. Pero en el primer maldito entrenamiento que tuvieron juntos después de su descanso, Ino viene y hace esta mierda, destruyendo cualquier apariencia de pretensión de que las cosas iban a funcionar de alguna manera por sí solas. Al final, Ren llegó a un acuerdo con las chicas. Acordaron ir con calma, aunque Ino no estuviera muy contenta. Francamente, no era que no las encontrara deseables. Hinata era absolutamente adorable y hermosa con su cabello largo. Se parecía más a Chipuden, solo que menos tímida. Seguía siendo un encanto. Y tenía ese toque Yametou-Nedis chico que hacía que el corazón de Ren se acelerara cada vez que sonreía. ¿Y qué hay de Ino? La chica Yamanake era simplemente guapísima. Curvas perfectas, cuerpo tonificado y un cabello tan espectacular que las modelos de la vida pasada de Ren estarían furiosas de envidia. La primera vez que Ren la conoció, la miró fijamente, y a veces aún se sorprendía apreciando su presencia. Pero, al parecer, no era tan astuto como creía. Ino incluso dejó de usar tanto su cabello largo recogido en una cola y lo dejó caer libremente sobre sus hombros y espalda cuando Ren comentó despreocupadamente que lo prefería así. En retrospectiva, eso realmente debería haberle dado una pista. Tuvo algunos recuerdos desagradables de su adolescencia en su vida anterior. Él también era un idiota denso en aquel entonces, así que, la verdad, tenía experiencia en ese aspecto. Recuerda que siempre se sintió orgulloso de volverse más consciente con la edad, solo para que esto sucediera. Las chicas tenían 15 años, pero físicamente, sus cuerpos casi habían terminado su desarrollo. El chakre era así de injusto. Cuanto más se usaba, más se aceleraba el proceso. No es de extrañar que Itachi pareciera un adulto durante la masacre de Achiha a pesar de tener solo 13 años en ese momento, pero mentalmente, Ren diría que sus elanes aún eran adolescentes. Discreparían por completo, por supuesto. El chakre también aceleraba el desarrollo mental. Era un hecho científicamente comprobado, o alguna otra tontería que le soltaban durante su discusión, de una forma femenina completamente irrazonable. Y sí que tenían una madurez que las chicas normales de su edad no deberían tener, pero Ren había visto su lado infantil demasiadas veces. Diablos, incluso participaba en muchos de sus momentos infantiles porque era realmente divertido. Bueno, según su lógica eso significaba que él también era un adolescente infantil, pero ignorémoslo, ¿de acuerdo? Privilegios de Chunin. Podría tener 17 años, pero llevaba la diadema, por lo tanto era adulto. El libro de leyes también lo decía. Además, los civiles de este mundo eran considerados adultos al cumplir 15 años. Los ninjas eran los raros, sobre todo ahora, después de las reformas. Antes, eran adultos a los 13 años. Hoy en día, lo son a los 16, un año más tarde incluso que los civiles. Ren les dijo a Ino y a Hinata que no habría travesuras con ellas hasta que tuvieran sus diademas. Era su última línea de defensa moral, que no iba a cruzar, pasara lo que pasara. Quería ser sincero con las chicas. Eran menores de edad según la ley y Ren no quería problemas por ese lado. Había una razón por la cual ningún ninja se había acercado a ellas aún con ofertas de alivio rápido del estrés, a pesar de que eran tan hermosas y a pesar de que ver a chicos cogiendo a chicas civiles de 15 años en callejones era bastante común en el pueblo si sabías dónde buscar. Una parte de él esperaba que las chicas se dieran por vencidas cuando les dijera su límite, pero Ino simplemente hizo pucheros y se quejó como un niño particularmente malcriado que quería un juguete nuevo. Y Hinata le dirigió una gran mirada triste de cachorrito acompañada de un ceño triste y absolutamente adorable. Honestamente, Ren dudaba que la chica Yuga tuviera idea de que lo estaba haciendo, pero la reacción de Ino fue completamente deliberada. Pero las chicas lo aceptaron con facilidad, para su alivio. A pesar de la bravuconería de Ino, ambas eran nuevas en el tema del afecto y Ren encontraba la situación incómoda por razones completamente distintas, así que ninguna se animó a participar. Las chicas se fueron de su apartamento después de eso y Ren se encontraba en un auténtico dilema. Su lado primitivo las deseaba. Su lado inteligente le advirtió que eso destruiría aún más el canon. Solo para agregar que, de todos modos, el canon estaba jodido de 7 maneras diferentes. Antes de admitir que las chicas estaban buenas, su parte inteligente así lo deseaba. Su parte inteligente se dio cuenta de que estaba jodido. Ser adolescente otra vez es un rollo. Ren se quejó mentalmente con un bufido de fastidio. Sus hormonas lo estaban jodiendo. Ah, da igual, ya lo veré más tarde. Canalizaré a Sasuke y lo someteré como un auténtico protagonista de Narutoverse, o algo igual de ridículo. Por ahora, necesitaba encontrar un libro de leyes que pudiera arrojarles a las chicas para vengarse. ¿Prefieres acción, romance o drama en las novelas? Cuéntenos en los comentarios de Universo Light Novel. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universo Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.